La historia comenzó cuando alguien se mudó a un nuevo apartamento. El operario de la mudanza entró, cajas una tras otra, hasta que finalmente colocó la última, exclamando con alivio y felicidad que era la última caja y su trabajo había terminado. La persona que se había mudado, Han, sonrió con satisfacción, agradeciéndole al de la mudanza su esfuerzo y amabilidad. El de la mudanza respondió que no había ningún problema, y añadió que si Anne alguna vez necesitaba ayuda para mudarse de nuevo, solo tenía que llamarlo. Fuera, las nubes oscuras comenzaban a acumularse, y el de la mudanza, al darse cuenta, comentó que mudarse en un día lluvioso era una señal de buen augurio que traía buena suerte. Después de que se fuera, Han se quedó de pie en medio de su nuevo apartamento. La felicidad crecía en su interior al darse cuenta de que por fin era independiente. Rodó por el suelo emocionado, riéndose para sus adentros, mientras comenzaba a hablar sobre su nueva vida. Su apartamento era un espacio perfecto de 2 habitaciones, y a sus 26 años, Han había anhelado experimentar la soledad durante mucho tiempo. En su antigua casa no tenía nada de privacidad, constantemente rodeado de su familia y con la carga de cuidar de sus hermanos, siempre se había sentido asfixiado y ahora, habiendo encontrado por fin un apartamento tan perfecto a un precio increíble, no podía evitar sentirse emocionado. Las lágrimas brotaron de sus ojos al pensar en lo afortunado que era. Después de pasar un rato regocijándose por su nueva situación, decidió salir a comprar pollo para comer mientras veía Netflix. Pero cuando se giró hacia la cama, vio que ya había algo allí. En el momento en que notó un ligero movimiento, se quedó helado y miró más de cerca. Sentada en la cama había una extraña criatura, que parecía una mezcla de gato y búho con largas orejas de conejo. Estaba sentada tranquilamente y agitaba uno de sus brazos hacia él. Anne se sorprendió, no tenía ni idea de qué era la criatura, cómo había entrado o por qué lo estaba saludando. Pero la criatura parecía despreocupada, y seguía sonriendo a través de su pequeño pico mientras saludaba. Entonces de repente un relámpago iluminó toda la habitación. El brillo perfiló el pequeño cuerpo de la criatura. No reaccionó al trueno en absoluto. Simplemente se recostó cómodamente como si la cama fuera suya. Anne, demasiado cansado para pensar con lógica, se quedó mirando fijamente y finalmente le preguntó a la criatura qué era. Fue entonces cuando la historia cambió a una explicación sobre los grifos en su mundo. Los grifos eran criaturas mágicas que simbolizaban la fuerza y la valentía. Eran vistos como símbolos de esperanza, gobernando tanto los cielos como la tierra. Pero a pesar de su poder, eran conocidos por su amabilidad y su capacidad para coexistir pacíficamente con los humanos durante siglos, formando una relación de socios. Los grifos existían en muchas razas y formas. Algunos se parecían a halcones, otros a loros y otros a búhos mezclados con garras de tigre. La criatura frente a Han pertenecía a una de las subespecies más pequeñas llamada grifo de ojos huecos, conocido por su parecido a un gato con orejas de conejo, un pico y alas de paloma, cubierto de un suave pelaje y con un comportamiento gatuno. Este tipo de grifo se consideraba una de las clases más amigables y curiosas, a menudo tenidos como mascotas ideales debido a su naturaleza, obediente y afectuosa. Toda esta información fue algo que Han encontró en Internet mientras buscaba respuestas sobre la criatura, pero cuanto más leía, más se frustraba, porque lo que quería saber no era la especie o su clasificación, sino por qué un grifo doméstico estaba sentado en su cama como si fuera el dueño. Incluso cuando hizo preguntas en los foros de la comunidad en línea, nadie pudo darle una respuesta adecuada. Molesto, dejó su teléfono y se volvió hacia la criatura. Preguntó en voz alta cómo había entrado en el apartamento, ya que todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas antes de que él se mudara. Mirando más de cerca, Anne se preguntó si podría ser una criatura salvaje, pero su pelaje limpio y bien arreglado sugería lo contrario. Aún así, la vista de él sentado cómodamente en sus sábanas nuevas lo hizo suspirar con irritación. Lentamente extendió su mano hacia él, preguntando con cautela si tenía algún germen o no. Antes de que pudiera tocarlo, la criatura frotó su pelaje afectuosamente contra su mano, ronroneando suavemente como un gato, y abriendo sus brazos como si pidiera más atención. La exhibición fue inesperadamente linda, y la suavidad de su pelaje hizo sonreír a Han a pesar de sí mismo. Pensando que la criatura lo había aceptado, trató suavemente de acariciarlo de nuevo. Su mano se acercó a su cuerpo, pero esta vez la criatura de repente giró la cabeza y le mordió la mano con su pico corto. El dolor lo atravesó instantáneamente y tropezó hacia atrás, apretando su mano en estado de zoco e incredulidad. La criatura, sin embargo, parecía complacida consigo misma, moviendo su cola felizmente, como si hubiera logrado algo grandioso. Una vez que el dolor disminuyó, Anne lo miró con enojo y frustración, preguntando por qué podía tocarlo libremente, pero él no podía tocarlo a cambio, sintiendo que era injusto. Volvió a coger su teléfono y comenzó a buscar respuestas en las publicaciones en línea. Encontró una explicación que decía que los grifos de ojos huecos eran conocidos por ser temperamentales. Podrían dejar que alguien los acariciara un momento y luego morder al siguiente. Dándose cuenta de que la criatura solo estaba usando su apariencia linda para salirse con la suya con un mal comportamiento, ansió con frustración. Justo entonces apareció una notificación en su teléfono. Fue una respuesta a la pregunta que había publicado antes sobre el grifo que apareció repentinamente en su habitación.
Cuando lo abrió, el comentario sugirió que la criatura podría haber sido una mascota abandonada, dejada por el inquilino anterior del apartamento. La expresión de Han se suavizó al leerlo, de nuevo tenía sentido. No había considerado esa posibilidad antes, pero ahora que lo pensaba, explicaba todo. Sintiéndose un poco culpable por no darse cuenta antes, decidió preguntar a los vecinos al respecto. Llevando a la pequeña criatura cuidadosamente en sus brazos, fue a la puerta de al lado y tocó el timbre, esperando que alguien supiera algo. Una voz desde adentro gritó pidiéndole que esperara un momento, saldrían pronto. Anne se quedó ahí en el pasillo, el grifo acurrucado silenciosamente contra él, esperando una respuesta. La persona que abrió la puerta era una mujer de mediana edad de aspecto amable, que sostenía una extraña mascota de fantasía en sus brazos, una pequeña criatura de 3 cabezas que se parecía un poco a un Charizard, con una cola gruesa como de lagarto, pero con extremidades como de gato. Anne levantó al pequeño grifo en sus brazos, hasta el nivel de sus ojos, y se presentó como Han, explicando que se acababa de mudar a la unidad 301 esa misma mañana. La criatura en sus brazos seguía retorciéndose, tratando de escapar, pero Han la sostuvo firmemente mientras le preguntaba a la mujer si alguna vez había visto a este grifo de ojos huecos antes. También mencionó que quería saber si el inquilino anterior lo había dejado atrás. Antes de que ella pudiera responder, un niño de unos 9 o 10 años salió corriendo del apartamento, gritándole emocionado a su madre que Alan estaba allí. Anne parpadeó sorprendido. El hecho de que el niño ya supiera el nombre de esta criatura lo sorprendió. Para confirmar, la mujer soltó suavemente a su propia mascota al suelo, dejándola vagar libremente, y miró al grifo que Anne sostenía. Luego dijo que su piso estaba justo al lado del de Anamori y Jimmy, la familia que había vivido en el apartamento de Anne antes que él. El niño señaló con entusiasmo a Anne y al grifo, preguntando si Anne no iba a llevar a Alan a pasear hoy. Al darse cuenta de lo que acababa de escuchar, Anne miró a la mujer y le preguntó si Alan era el nombre de esta criatura. En el momento en que dijo el nombre, el pequeño grifo ronroneó suavemente como si respondiera. La mujer hizo una pausa, claramente confundida por la situación. Luego dio un paso atrás y comenzó a explicar lo que sabía. Mientras hablaba, Anne se dio cuenta de que esta criatura era mucho más familiar para el vecindario de lo que había pensado. Ella le dijo que el anterior dueño de su apartamento había criado al grifo durante mucho tiempo. Los niños del edificio solían jugar con él a menudo, y todos en el vecindario lo conocían bien. Ella explicó además que el antiguo inquilino amaba y cuidaba profundamente a Alan, diciendo que era imposible que lo hubieran abandonado. Luego se ofreció a darle a Anne el número de contacto del anterior inquilino para que pudiera confirmar todo él mismo. Pero Anne, ya frustrado, desestimó lo que dijo, insistiendo en que su historia no tenía sentido. En su opinión, nadie en su sano juicio dejaría atrás a su mascota al mudarse. Sacando su teléfono, marcó enojado el número que ella le dio, decidido a decirles lo que pensaba. Mientras la llamada se conectaba, intentó calmarse lo suficiente para hablar, aunque la irritación aún nublaba sus pensamientos. Cuando alguien respondió con un simple hola, Anne no perdió tiempo y preguntó directamente si eran los dueños de Alan. La voz al otro lado instantáneamente se puso seria y preguntó quién era él. Anne respondió con el mismo tono, diciendo que actualmente tenía a Alan con él. Pero tan pronto como dijo eso, la persona en la línea, una joven, le gritó a su madre que un extraño estaba llamando, y diciendo que tenían a Alan. Anne escuchó sonidos ahogados cuando la madre llegó corriendo, regañando a su hija y llamando a la situación una tontería. Mientras tanto, el verdadero Alan, o al menos la criatura que Anne sostenía, estaba sentado tranquilamente en su piso, golpeando ligeramente su cola. De repente, una voz masculina profunda, probablemente el padre de la niña, se oyó al otro lado exigiendo saber quién era el extraño. Anne no dudó y dijo que él era quien estaba cuidando, donde hayan ahora. Su frustración creció al acusarlos de ser irresponsables, diciendo que cuando alguien adopta una mascota, es su deber cuidarlo hasta el final. Mientras su enojo aumentaba, Alan se acercó y suavemente frotó su pata contra la mano de Anne. Pero él apenas lo notó. El hombre en la llamada insistió en que el antiguo apartamento se había vuelto demasiado pequeño y que Alan se había vuelto feo, diciendo que ya no podían mantenerlo. La ira de Anne se encendió ante eso. Les gritó, llamando a su actitud despiadada, diciendo que las vidas no eran juguetes para ser descartados cuando fuera conveniente. Su voz se hizo más fuerte mientras discutía, hasta que finalmente estalló por completo, diciendo que nadie tenía el derecho de abandonar a un ser vivo tan descuidadamente. Pero entonces el hombre al otro lado de la línea cambió su tono por completo. Desconcertado, preguntó de qué estaba hablando Anne. Anne, desconcertada, exigió saber a qué se refería. El hombre entonces respondió con calma que tenían a ella justo allí con ellos, comiendo y jugando junto a su hija. Anne se quedó helada. Las palabras no tenían sentido. Su mente se quedó en blanco mientras la confusión, la incredulidad y un toque de miedo la inundaban. El padre envió una foto momentos después para demostrarlo, una imagen de su hija sentada junto a un grifo idéntico al que estaba en la habitación de Anne. Incluso los detalles más pequeños coincidían a la perfección. El mismo color de pelaje, las mismas orejas de conejo, incluso la misma forma del pico. Anne miró la foto y luego lentamente se giró para mirar a la criatura sentada frente a ella. Era idéntico en todos los sentidos. Durante un largo momento no pudo moverse, sus pensamientos eran un nudo pesado y confuso, luchando por procesar lo que acababa de suceder.
Cuando finalmente volvió a hablar, su voz sonaba que era insegura, repitiendo la misma pregunta que se había hecho al verlo por primera vez. ¿Qué era esta criatura? El grifo solo inclinó la cabeza, parpadeando hacia ella, y emitió un pequeño y suave gorgoteo como respuesta. Anne respiró hondo, mirando a la misteriosa criatura que de alguna manera había aparecido en su vida sin previo aviso. Mientras ordenaba sus pensamientos, murmuró para sí misma que un visitante inesperado había llegado a su nuevo hogar, y ahora tenía que decidir qué hacer con este pequeño y problemático huésped. La escena cambia a una amplia vista de la ciudad, moviéndose lentamente y mostrando lugares familiares, el apartamento donde vivía Anne, la inquilina y su familia, el niño e incluso el anterior propietario con su propia mascota, Ayan. La historia comenzó en el parque donde todos se habían reunido. Anne, los antiguos inquilinos y ambos Ayan, y la pequeña criatura que Anne había descubierto en su habitación. Los dos grifos estaban frente a frente, casi idénticos en todo. La misma textura de pelaje, los mismos ojos brillantes, las mismas orejas y la misma postura. Lo único que los diferenciaba era que el Ayan de la familia de inquilinos llevaba una pequeña camisa naranja, lo que facilitaba saber cuál era de quién. El padre comentó que se parecían tanto que ahora entendía por qué la señora de la habitación 302 se había asustado antes. La madre estuvo de acuerdo, mencionando que, aunque la especie no era particularmente rara, encontrar dos ejemplares con apariencias tan similares, viviendo tan cerca el uno del otro, era extremadamente inusual. Al darse cuenta de su error, Anne se disculpó sinceramente con la familia por haberles gritado y acusado sin entender la situación. La inquilina sonrió y la perdonó al instante, diciendo que cualquiera en su lugar habría cometido el mismo error. Su esposo incluso admitió que cuando recibió la llamada de Anne pensó que se trataba de algún tipo de estafa o una broma. Anne siguió disculpándose, visiblemente avergonzada, hasta que el ambiente finalmente se relajó. Una vez que la tensión desapareció, la inquilina le preguntó a Anne qué pensaba hacer con la pequeña criatura que había aparecido de la nada, en su habitación. Le recordó amablemente que, como ya sabían que no era su Alan, era su responsabilidad decidir qué hacer a continuación. También se compadeció de ella diciendo que debía de ser difícil lidiar con algo así justo después de mudarse, especialmente cuando podría llevar días encontrar al verdadero dueño de la criatura. Admiró al pequeño ser que ahora jugaba alegremente junto a ella, sus ojos suaves, su pequeño pico, sus cortas patitas y sus orejas esponjosas hacían imposible no sonreír al verlo moverse con tanta inocencia. Se enterneció y decidió que lo cuidaría, por ahora, hasta encontrar a su dueño. Al ver su genuina bondad, la pareja de inquilinos intercambió una cálida sonrisa. Anne, confundido por su reacción, no entendía muy bien por qué de repente le sonreían. La mujer le dijo que lo ayudarían en todo lo posible, ya que era la primera vez que tenía una mascota. Sacó unas bolsas de comida que habían comprado antes e insistió en que se las llevara. Además, le recordó que mudarse a un sitio nuevo ya debía de haberle costado bastante. La niña vitoreó feliz, emocionada de que la criatura se quedara con Anne, y él finalmente aceptó su ayuda, dándoles las gracias sinceramente. Cuando la mujer le preguntó si alguna vez había criado una mascota, Anne admitió que no, mientras hablaban. La niña jugaba felizmente con la nueva criatura, mientras Yang permanecía cerca, claramente molesto, por la falta de atención que recibía. De repente, la niña notó algo raro y gritó que una de las patas traseras de la criatura se veía diferente. La levantó para enseñársela a todos, revelando que una de las almohadillas de su pata trasera izquierda era de un color negro parduzco oscuro, mientras que las otras eran de color rosa claro. El contraste era adorable, y todos lo admiraron, llamándolo único y lindo. El padre inquilino lo llamó en broma manchado, aunque Alan continuó enfurruñado junto a ellos. Entonces el padre sugirió que, dado que aún no tenía un nombre, deberían pensar en uno. Propuso llamarlo Manchado debido a su pata, pero la niña no quedó impresionada. La madre se rió suavemente y dijo que quien lo criara debería ser quien lo nombrara. Al escuchar eso, el padre se volvió hacia Anne y le preguntó qué nombre quería darle. Puesto en el aprieto, Anne vaciló y dijo que aún no se había decidido. Un momento después, rápidamente agregó que sí tenía una idea después de todo. La criatura inclinó su cabeza e hizo un pequeño ruido, como si sintiera curiosidad, pero no entendiera lo que estaba sucediendo. Anne decidió llamarlo Fluffy, pero cuando lo hizo, la criatura no pareció responder en absoluto. Anne lo intentó de nuevo, gritando diferentes variaciones del nombre, mientras hacía sonidos tontos, incluso sacando la lengua juguetonamente, aunque solo lo hizo verse un poco extraño. La niña le dirigió una mirada de lástima, mientras la criatura seguía ignorándolo por completo. Anne se desesperó, pidiéndole a la criatura que no lo ignorara y prometiendo golosinas si se acercaba. Pero tan pronto como la niña lo llamó lindura, la criatura felizmente saltó a sus brazos, ignorando a Anne por completo. Al ver esta diferencia, su confianza se derrumbó. Murmuró que a pesar de que le había dado un nombre tan genial, la niña ya lo había llamado cojo. Ella dijo que era un nombre tan aburrido que ni siquiera le gustaba a la criatura. Anne trató de defenderse, diciendo que, dado que la especie de la criatura era un Fluffy, el nombre Fluffy encajaba perfectamente, al igual que naming a Dog Dog.
La niña, sin impresionarse, dijo que era exactamente por eso que no funcionaba. Poco después, sus padres regresaron del mercado con más provisiones y le preguntaron a Anne si la criatura ya había reconocido su nombre. Anne admitió, decepcionado, que no había funcionado. El padre de la familia lo consoló, diciendo que crear un vínculo lleva tiempo, y que un día no era suficiente. Le aconsejó a Anne que intentara darle de comer y pasar más tiempo con ella en casa, mientras le entregaba uno de los paquetes de comida que habían traído. Anne lo aceptó con una sonrisa de agradecimiento, aunque no pudo evitar pensar que la cantidad era mucho mayor de la que necesitaba. El hombre se rió y le dijo a Anne que solo era comida para unas pocas semanas, que no era para tanto. A continuación, la madre añadió que la gente debía ayudarse mutuamente, y le dijo a Anne que no dudara en llamarlo si necesitaba cualquier cosa. Después, con una cálida sonrisa, se agachó, y le preguntó a la pequeña criatura si podía acariciarla una última vez. La criatura saltó a su regazo de inmediato, haciéndola reír entre dientes mientras decía que se notaba que sabía cuándo la querían. Parecía entenderlo todo, excepto su propio nombre. Al ver aquello, Anne se sintió un poco desanimado y les preguntó si debería cambiarle el nombre, ya que no parecía responder a Fluffy. De camino a casa, intentó autoconvencerse de que en realidad no importaba, ya que solo estaba cuidando de la criatura, de forma temporal, hasta encontrar a su verdadero dueño. Ya en su apartamento, Anne abrió uno de los paquetes de comida, que la familia le había dado, y la vertió en un cuenco pequeño. Colocó otro cuenco a su lado y lo llenó de agua, poniendo ambos delante de la criatura, que esperaba pacientemente. Se lo señaló, explicándole que ese sería su sitio para comer y beber. Incluso murmuró que había visto en YouTube que las mascotas debían tener zonas separadas para comer y para descansar. La criatura se inclinó, mirando el cuenco de agua con curiosidad mientras Anne esperaba ver qué hacía. Pero en lugar de beber, metió sus patitas directamente en el agua y empezó a salpicar por todas partes. El agua acabó desparramada por todo el suelo, mientras jugaba alegremente hasta que el cuenco quedó casi vacío. Anne, sorprendido y frustrado, le gritó, preguntándole por qué lo había tirado todo. Asustada por el grito, la criatura salió corriendo, dejando atrás el estropicio y sin tocar la comida. Cuando las cosas se calmaron, Anne suspiró y se puso a limpiar el suelo. Ambos, él y la criatura, estaban de pie cerca de la cocina, mirándose en silencio. Anne murmuró para sus adentros que entender a este bicho iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Entonces de repente la criatura saltó sobre la encimera de la cocina, dándole un susto. Se acercó con cuidado al grifo, haciendo ruiditos y señalándolo con su patita. Anne no entendía qué quería, pero la criatura lo ignoró y se acercó más al grifo. Metió el pico bajo el chorro de agua y empezó a beber, directamente de ahí. Tras unos instantes pareció completamente satisfecha. Sacudió las orejas e hizo unos ruiditos de alegría. Anne parpadeó, incrédulo, al darse cuenta de que la criatura solo bebía agua corriente en vez de agua estancada. Siguió bebiendo como si estuviera en una pequeña cascada. Al final, Anne se rindió y la dejó hacer lo que quisiera. Cuando la criatura terminó, se puso a prepararle un pequeño sitio para dormir. Pensó en lo tiquismiquis que parecía, pero aún así se aseguró de que tuviera un lugar cómodo. Puso un cojín mullido en una esquina del salón y se dijo a sí mismo que esa sería la cama de la criatura. Parecía un rincón acogedor, pero la criatura ni siquiera parecía interesada. En cambio se alejó, abrió la puerta del dormitorio y entró trotando. Anne se quedó ya atónito, y solo pudo balbucear algo confuso antes de ir tras ella. La criatura saltó directamente a su cama, acurrucándose, cómodamente como si fuera la dueña del lugar. Anne entró corriendo, protestando que su cama era su espacio personal, su santuario, y que no había forma de que la compartiera. La criatura hizo un ruido extraño que casi sonaba como una risa, lo que solo lo enfureció más. Le recordó que esta era una estadía temporal, que no iba a vivir aquí permanentemente, y que la línea entre ellos era esa puerta. El dormitorio era territorio prohibido, pero como si tratara de poner a prueba su paciencia. La criatura se giró sobre su espalda y comenzó a mostrar su vientre, agitando sus pequeñas patas, y mirándolo con ojos grandes y brillantes. Anne se congeló al ver lo linda que se veía. Por un segundo casi extendió la mano para acariciarla, antes de sorprenderse a sí mismo en pleno movimiento y apartar la cabeza, murmurando que no caería en tales trucos. Se dijo a sí mismo que solo porque estaba siendo adorable no significaba que debía ceder. Decidido, dio un paso adelante. Levantó a la criatura por su vientre y la llevó hacia la sala de estar, pero la criatura se resistió, mordiendo ligeramente su mano con su corto pico. Después de una larga y agotadora lucha de ida y vuelta, finalmente llegaron a un acuerdo. La criatura no dormiría en la cama, pero podría quedarse en el dormitorio con Han, durmiendo en su propia almohada, todavía un poco gruñona. La criatura se dejó caer sobre su pequeña cama, moviendo su cola con fastidio. Mientras Han se preparaba para dormir, le recordó por última vez que la cama era territorio prohibido, y que debería estar agradecida de que se le permitiera entrar en la habitación. La criatura respondió con otro sonido, burlón que parecía una risa, haciendo que Han gimiera de agotamiento. Se acostó pensando en lo caótico que había sido el día, mudándose a una nueva casa, descubriendo a este extraño animal, conociendo a los inquilinos anteriores y lidiando con toda la confusión. Suspiró, dándose cuenta de que ni siquiera había tenido tiempo de disfrutar de su nuevo lugar antes de que ya lo estuvieran invadiendo, como en su antiguo apartamento.
Antes de quedarse dormido, se prometió a sí mismo que publicaría un aviso de mascota perdida a primera hora de la mañana. Aún así, la duda se apoderó de su mente. Se preguntó si alguien realmente respondería al aviso. Parecía imposible que alguien pudiera perder una criatura tan adorable y no buscarla por todas partes. Para protegerse de encariñarse demasiado, Anne decidió mantener cierta distancia. Se convenció a sí mismo de que el espacio que estaba manteniendo ahora era justo, no demasiado cerca, no demasiado lejos. La luz del sol de la mañana comenzó a llenar la habitación, cálida y brillante, señalando el comienzo de un nuevo día. Anne se despertó lentamente, entrecerrando los ojos ante la luz que le daba en la cara. Gimió suavemente preguntándose por qué había ya tanta luz y se sentó para comprobar la hora. Fue entonces cuando notó algo en la cama. La vista casi le quitó el aliento. Los primeros rayos de sol de la mañana caían suavemente sobre el pelaje de la criatura, haciéndolo brillar suavemente como una pequeña estrella. Completamente inconsciente de su belleza, la criatura dormía plácidamente entre sus brazos y piernas, respirando lentamente mientras se estiraba y bostezaba, y sus diminutas patas se crispaban al despertar. Se estiraba y emitía suaves sonidos de sueño. Anne sabía que había prometido mantenerse emocionalmente distante, pero al mirar a la criatura ahora, no pudo evitar sentir una calidez que crecía en su interior. Ver a un ser tan pequeño e inocente. Despertar una nueva mañana le hizo sonreír a pesar de sí mismo. Tal vez, pensó, podría permitirse descansar un poco más. Era, después de todo, su primera mañana en su nuevo hogar, y quedarse en la cama un rato más. No parecía una mala idea. La criatura se acercó a uno de los cuencos vacíos, moviéndose de un lado a otro como si intentara decirle a Han que le diera algo de comer, pero Han estaba demasiado ocupado intentando que la criatura mirara a la cámara, para poder sacar una foto para el anuncio de animal perdido que planeaba publicar en línea. La criatura parecía completamente harta de él y de sus payasadas. Han no paraba de hacer ruidos extraños y de hablar, intentando llamar su atención, diciéndole lo mona que se veía y pidiéndole que se estuviera quieta solo unos segundos para que la foto no saliera borrosa. La criatura, que entendía perfectamente lo que Han intentaba hacer, de repente empezó a correr por toda la casa, a una velocidad de locos, como si solo quisiera burlarse de él y fastidiarlo a propósito. Por culpa de eso, Anne no pudo sacar ni una sola foto decente, y en todas ellas la criatura no era más que una mancha blanca en la pantalla. Finalmente, Anne perdió la paciencia y agarró a la criatura por su pequeño cuerpo, obligándola a estarse quieta para poder sacar una foto en condiciones. El resultado hizo que la criatura pareciera aterrorizada, como si le hubieran sacado una foto de ficha policial de repente y sin previo aviso. Aún así, Han decidió usar esa foto y la publicó en uno de los foros de su barrio. Le preocupaba un poco que la gente no se tomara en serio la publicación, porque la foto estaba borrosa, pero pensó que daría igual, ya que lo más importante era mostrar el aspecto de la criatura, para que todo el mundo pudiera reconocer al animal perdido. Después de publicarlo, se quedó mirando a la criatura, tumbada perezosamente en su cama, y se quejó de que cada vez que cogía la cámara, se ponía a moverse en lugar de estarse quieta. La culpó de que su publicación se viera tan mal por no poder sacarle una foto nítida. Ambos se quedaron en silencio, mirándose fijamente como en un duelo, cada uno esperando a que el otro hiciera un movimiento. Los dos parecían saber que algo estaba a punto de pasar. Y de repente, como un vaquero desenfundando su pistola, Anne sacó rápidamente el móvil del bolsillo, planeando sacarle una foto por sorpresa, pero la criatura se dio cuenta al instante de lo que Han estaba a punto de hacer y saltó en ese mismo instante. La criatura empezó a volar y a saltar como una loca por la habitación, chocando contra las paredes y tirando los pequeños objetos que encontraba a su paso. Han, completamente sorprendido y frustrado, se puso a gritar que no iba a sacar más fotos, repitiéndolo una y otra vez mientras la criatura seguía rebotando sin control por todas partes en medio de aquel jaleo. El móvil de Han sonó con una notificación. Alguien le había enviado un mensaje sobre la criatura. Al revisar el móvil vio que el mensaje era de Hai, que preguntaba si era Han quien cuidaba de la criatura. Hai también le pidió a Han que le enviara una foto de ella. Tras la petición, Hai envió un extraño sticker de un ladrón de bancos, de dibujos animados, y dijo que él era Griffin River, y que quería una foto del Griffin de Han. Han se quedó mirando el mensaje un momento sin responder, dudándolo, pero al final envió las fotos de todos modos. Seleccionó todas las imágenes una por una, a pesar de que absolutamente todas estaban borrosas y eran poco nítidas. En ese momento no le importó, ya que de todas formas no tenía ninguna foto buena. Poco después de enviarle las fotos a Jay, de repente Anne escuchó unos fuertes y repetidos golpes en la puerta de su casa. La criatura que había estado volando hacía unos momentos se había estrellado contra uno de los percheros, haciendo que se cayera y enterrara por completo a la criatura bajo un montón de ropa. Anne no se molestó en mirar, ya que ahora estaba más concentrado en los repentinos golpes. Moviéndose con cautela, abrió la puerta principal lentamente y preguntó quién era. Fuera había un hombretón grande y corpulento, cuya sombra cubría todo el umbral. El tipo guardó silencio por un instante, y antes de que Han pudiera decir nada más, el tipo metió el brazo por la abertura e intentó forzar la puerta para abrirla. Anne se quedó de piedra por la repentina acción, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre empezó a gritar a voz en gritos sobre lo adorable que era el grifo, diciendo que simplemente tenía que verlo, gritando de un modo que le hacía parecer completamente loco.
Entonces se reveló que aquel hombre desaliñado y de aspecto salvaje era en realidad Jay, el amigo de Han. Han gritó sorprendido, preguntándole a Jay cómo demonios sabía dónde vivía. Jay respondió que había conseguido la dirección de Han cuando se mudó y que había planeado visitarlo antes con un regalo por la casa nueva, algo que Han había olvidado por completo. Al darse cuenta, Han se rió con nerviosismo, avergonzado por habérselo olvidado, pero a Jay no le importó en absoluto. Siguió gritando que necesitaba ver a la criatura inmediatamente. Han suspiró y le dijo a Jay que entrara despacio, advirtiéndole que no estaba seguro de cómo reaccionaría la criatura ante un extraño, pero que al menos podían intentarlo. Jay entró y Han se giró hacia el umbral de la habitación, donde la criatura estaba ahora de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente a Jay sin mostrar ninguna emoción. El rostro de Jay se contorsionó en una extraña y sobreexcitada mueca, que parecía lo bastante espeluznante como para asustar a cualquiera. Pero la criatura no reaccionó en absoluto, simplemente se quedó allí, tranquila y en silencio, como si le diera igual. Tras unos segundos, la criatura se aburrió y se tumbó panza arriba, estirándose como si intentara presumir de su monería a propósito. Al ver eso, Jay perdió la cabeza y gritó que la criatura era tan adorable que podría comérsela, a pedacitos. Ann se asustó por completo por cómo lo dijo Jay, pensando que sonaba demasiado peligroso viniendo de alguien con esa cara. Pensó para sus adentros, que probablemente debería mantener a Jay alejado de la criatura en el futuro, pero para distraerlo, Han dijo que, ya que Jay estaba allí, al menos le ofrecería un poco de agua. Fue a la cocina a por un vaso, y mientras estaba fuera, Jay preguntó cómo se llamaba la criatura. Han respondió que se llamaba Pelucita, pero Jay entendió mal y empezó a llamarla Nubecita. Molesto, Han volvió y le corrigió bruscamente, diciendo que era Pelucita, no Nubecita. Jay extendió lentamente la mano hacia la criatura, lo que puso nervioso a Han, porque temía que la criatura pudiera morderle si se acercaba demasiado, pero en lugar de morder, la criatura simplemente miró los dedos de Jay con tranquila curiosidad. Jay giró su muñeca y abrió su mano, acercando las yemas de sus dedos al pico de la criatura. Luego, con naturalidad, pellizcó suavemente la parte inferior de su pico con 2 dedos, y la criatura no se resistió en absoluto. Al contrario, parecía disfrutar del contacto y permitió que Jay siguiera acariciándolo. Jay continuó frotando su pico, y la criatura comenzó a agitar sus orejas alegremente, emitiendo suaves ronroneos que llenaron la habitación con un ritmo tranquilo y agradable. En medio de las caricias y los suaves sonidos, de repente hubo un clic agudo. Sorprendida, la criatura levantó la vista para ver qué había sucedido y vio a Jay, que sostenía en silencio una cámara cerca de su rostro. Jay había tomado una foto mientras estaba distraída. Al darse cuenta de lo que había sucedido, la criatura inmediatamente dio un respingo del susto, moviéndose rápido como un rayo. Ann, que había estado observando la escena, le preguntó a Jay si había logrado tomar una buena foto. Jay asintió casualmente y le mostró a Ann la foto que acababa de tomar. Cuando Ann la vio, quedó completamente impactada. La imagen era clara y estaba perfectamente enmarcada, y mostraba los rasgos de la criatura a la perfección. Ann no podía creerlo y comenzó a gritar, preguntando cómo Jay había logrado tomar una foto tan buena cuando todos sus propios intentos habían fracasado. Jay explicó que criaturas como esta a menudo tenían una vista muy aguda y tendían a asustarse con los objetos brillantes, como la lente de la cámara. Para demostrar a qué se refería, Jay decidió hacer una demostración frente a Ann. Llamó a la criatura sosteniendo una pequeña golosina para llamar su atención. Dijo que la golosina que estaba sosteniendo estaba hecha especialmente para criaturas como esta. La criatura inmediatamente comenzó a caminar hacia él, con la mirada fija en la golosina. Tan pronto como sus ojos siguieron la golosina, Jay levantó su cámara y sacó otra foto mientras la criatura estaba distraída. El método funcionó a la perfección. Continuaron usando el mismo truco, distrayendo a la criatura con golosinas y juguetes, mientras Jay seguía tomando fotos. Pronto intentaron hacer que la criatura saltara por la golosina, que persiguiera un juguete y posara en diferentes posiciones juguetonas. Jay siguió disparando la cámara, capturando docenas de fotos adorables y animadas. La criatura finalmente se acostumbró al flash y dejó de tener miedo a la cámara por completo. Ann simplemente se quedó a un lado, asombrada de lo fácil que Jay logró tomar tantas buenas fotos. No sabía que Jay era tan hábil en la fotografía. Impresionada, Ann le pidió que también le tomara una foto a ella. Jay gimió, confundido sobre por qué Ann quería eso, pero Ann explicó que quería una nueva foto de perfil. Jay apuntó la cámara hacia ella mientras Ann posaba casualmente para la foto. Cuando Jay le mostró el resultado, el rostro de Ann se torció con horror. La foto la hacía ver extraña y poco favorecida, casi como un fantasma. Ann le gritó a Jay, exigiendo saber por qué la foto se veía tan mal en comparación con las hermosas fotos de la criatura. Jay gruñó, diciendo que tomar fotos de personas no era divertido porque los humanos eran feos. Y Ann le gritó, llamándolo asqueroso. Los dos discutieron por un momento antes de que el ambiente se calmara nuevamente. Pasó el tiempo, y pronto la luz de la tarde comenzó a desvanecerse. El sol se hundió bajo el horizonte y la habitación se llenó lentamente con un suave resplandor naranja. Ann le dijo a Jay que ya había transferido todas las fotos de la cámara de
Hai a su teléfono. Cuando Ann revisó su almacenamiento, se sorprendió al ver que su memoria ya estaba al 98% llena. A Hai, sin embargo, no parecía importarle y todavía estaba ocupado jugando con la criatura, diciendo que volvería a tomar aún más fotos. Ann le dijo que liberara algo de espacio, pero Jay lo ignoró. Ann miró su teléfono en silencio durante un rato. Su expresión se volvió tranquila y distante. Con una voz tranquila, casi triste, le dijo a Jay que podría no haber una próxima vez, Hai. Dejó de jugar y pareció confundido, preguntando qué quería decir Ann. Ann no dudó y explicó que ya había publicado las nuevas fotos en el tablón de anuncios, buscando al dueño original de la criatura. Podría recibir una llamada tan pronto como al día siguiente, y una vez que eso sucediera, la criatura tendría que irse. Jay suspiró y comenzó a acariciar a la criatura de nuevo, esta vez con más suavidad. Dijo que si su tiempo con la criatura era limitado, la visitaría tan a menudo como pudiera para tomar más fotos, de modo que cuando la criatura se fuera, todavía tendría algo para recordarla. Luego, en broma, pero con una sonrisa espeluznante, dijo que tal vez debería mordisquear las mejillas de la criatura, o incluso meterla en su bolsillo para llevarla a casa. Ann se rió del absurdo comentario, mientras la criatura chillaba en protesta, agitando sus orejas salvajemente. Cuando la noche finalmente se instaló, Ann se despidió de Hai, que ahora estaba llorando, diciendo que definitivamente volvería a visitar la pequeña nube. Ann gritó que se fuera, molesto porque todavía la llamaba así. Después de que Hai se fue y la puerta se cerró tras él, Ann suspiró profundamente, sintiéndose agotado. Pensó para sí mismo que los invitados realmente podían ser agotadores a veces. Cuando miró hacia su cama, vio a la criatura profundamente dormida, acurrucada pacíficamente después de jugar tanto con Hai. Todavía sostenía uno de los juguetes que Hai había traído, agarrándolo suavemente e incluso en su sueño. Gen se acercó y sonrió débilmente, susurrándose a sí mismo que Hai debía haber jugado tanto con la criatura que la agotó por completo. Se inclinó ligeramente más cerca y se tomó una selfie, capturándose a sí mismo con la criatura dormida en el fondo, todavía sosteniendo el juguete que He le había dado. La foto salió maravillosamente, mostrando una suave sonrisa en el rostro de Ann, llena de afecto y emoción. Ann se quedó mirando la foto por un momento y se dijo a sí mismo que solo estaba haciendo esto para recordar a la criatura, ya que su tiempo juntos era limitado. Sabía que una vez que se fuera, no podría volver a verla por mucho que quisiera, queriendo aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. Puso la selfie como pantalla de bloqueo de su teléfono. Luego extendió lentamente su mano y suavemente palmeó la cabeza de la criatura, llamándola suavemente por su nombre, Fluffy. La escena cambió a un hospital veterinario donde un médico estaba inyectando cuidadosamente una jeringa en la espalda de la pequeña criatura, administrando algún tipo de droga. El médico siguió animando a la criatura a moverse un poco y estirar su cuerpo. La elogió repetidamente diciendo que se portaba muy bien y ni siquiera se inmutó. Ann se sorprendió y preguntó si ese era realmente el caso. El médico confirmó con una sonrisa, diciendo que la criatura claramente había sido criada con mucho cuidado. Continuó compartiendo buenas noticias, explicando que la tabla de salud, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, las radiografías y los huesos eran perfectamente normales. Estimó que la criatura tenía unos 4 años, preocupado por lo que esto significaba. En cuanto a su esperanza de vida, Ann preguntó al respecto y el médico explicó que los pequeños grifos suelen vivir entre 25 y 30 años. Eso significaba que esta pequeña y esponjosa criatura solo tenía unos 18 años en términos humanos. Al darse cuenta de que la criatura aún era una cría, Han comenzó a burlarse de ella, diciéndole que lo llamara mayor. La criatura respondió con un sonido de escupitajo, que Han reconoció inmediatamente como un insulto. El médico entonces le preguntó a Han dónde había encontrado a la criatura. Han dijo que simplemente la había encontrado sentada en su cama una mañana. Había preguntado por ahí, pero nadie sabía de dónde había venido. Cogió a la criatura y se quejó al médico de que habría sido más fácil si la mascota tuviera un chip de rastreo, pero desafortunadamente no lo tenía. El médico trató de consolarlo diciendo que las leyes sobre los chips para mascotas variaban según la región y en algunos lugares no era obligatorio. Le aseguró que definitivamente encontrarían al dueño porque la criatura parecía estar demasiado bien adaptada a la vida humana como por haber sido abandonada en la naturaleza. Sonriendo la criatura la llamó cariño y preguntó suavemente si tenía razón. Al escuchar el tono gentil del médico, la criatura inmediatamente entendió que estaba siendo elogiada y se dio la vuelta para mostrar su vientre, haciendo ruidos monos para expresar afecto. El médico estaba encantado y comenzó a tomar fotos de la adorable criatura que yacía allí como una mascota mimada. Ann, por otro lado, la cogió y la regañó por actuar así en público, diciendo que este no era su dormitorio y que era hora de irse a casa. Molesta por el tono de Han, la criatura se enfadó y de repente le mordió el dedo índice. Han gritó de sorpresa y dolor, chillando porque le había mordido. La siguiente escena tuvo lugar en otro hospital, esta vez una clínica de dietética para criaturas mágicas. Allí, Han vio otro grifo de color dorado, aunque de apariencia ligeramente diferente al suyo. Se sorprendió cuando vio la factura, 300.001. El médico explicó que el costo cubría el chequeo de salud, las vacunas, las almohadillas para el transportín, la comida y las golosinas. Han se quedó sin palabras ante lo caro que era cuidar de una mascota.
El médico explicó que las criaturas de fantasía requerían chequeos altamente personalizados, porque cada una tenía características biológicas únicas que necesitaban equipos especializados, como ecografías y otras herramientas avanzadas. Han solo pudo suspirar, murmurando que estas criaturas eran realmente difíciles de criar. Aunque la mayor parte de su conversación giró en torno a que él pidiera descuentos, no sirvió de nada. Mientras tanto, el grifo dorado de la clínica comenzó a mirar fijamente a la criatura de color blanco de Han, que estaba sentada tranquilamente, dentro de su transportín. En respuesta, el grifo de Han hizo de nuevo el mismo ruido que sonaba palabrota. Después de que se realizaran los chequeos y los controles nutricionales, Han finalmente llevó a la criatura de vuelta a casa. Una vez que llegaron al apartamento, la criatura salió de la bolsa para mascotas y comenzó a acicalarse con su pico. Han, exhausto de visitar los hospitales y las tiendas todo el día, se desplomó en su cama, murmurando para sí mismo sobre todas las cosas que había hecho y lo que aún quedaba por hacer. También había visitado el refugio local antes, intentando localizar al dueño, pero fue demasiado para él. Para alguien como Han, que prefería quedarse en casa, este horario se sentía como una auténtica tortura. Cansado y hambriento, pensó en pedir comida a domicilio, pero decidió comprobar primero su cuenta bancaria. Para su consternación, vio que solo quedaban 60 pesos. Al darse cuenta de que no podía permitirse mucho, decidió simplemente hacer ramen. Abrió el paquete, lo hirvió en la estufa hasta que los fideos se volvieron dorados y naranjas, y se veían deliciosamente listos para comer. Cuando intentó levantar la olla, accidentalmente se quemó los dedos y gritó de dolor, quejándose de dónde había ido el trapo de cocina, cuando más lo necesitaba. Sin otra opción, usó su camiseta como una toalla improvisada para llevar la olla caliente a su dormitorio. Cuando llegó al dormitorio, se sorprendió al ver a la criatura sentada en la mesa en una orgullosa pose de esfinge, peligrosamente cerca de donde quería poner la olla hirviendo. Regañó a la criatura, tratando de ahuyentarla, e incluso la empujó suavemente con el pie. La criatura, molesta como siempre, hizo ese mismo sonido grosero de nuevo. Han gritó que era peligroso y que podía quemarla, insistiendo en que se bajara de la mesa. Después de un poco de alboroto, la criatura finalmente saltó, y Han colocó cuidadosamente la olla caliente sobre la mesa. Exhausto, suspiró y murmuró que tendrían que vivir así por un tiempo, ya que no había esperado gastar tanto dinero tan rápido. Han sacó unos cuantos mechones de fideos, mientras todavía estaban hirviendo, dejándolos colgar en el aire mientras soplaba sobre ellos para enfriarlos lo suficiente como para comerlos. Una vez que el vapor se hubo asentado, lentamente comenzó a sorber los fideos, haciendo suaves sonidos de sorbos que llenaron la tranquila habitación. El aroma salado y su evidente disfrute hicieron que la esponjosa criatura sentada a su lado observara de cerca. Sus curiosos ojos seguían cada movimiento. Han probó el ramen y sonrió, pensando que este viejo sabor nunca se volvía aburrido y que probablemente podría vivir con una comida así al día. La criatura, sin embargo, no pudo resistirse al tentador olor. Se levantó sobre la mesa y comenzó a emitir suaves ronroneos para llamar la atención de Han. Al verla husmeando, Han se preguntó qué estaba tratando de hacer. Supuso que, dado que estas criaturas eran naturalmente curiosas, solo quería ver lo que estaba sosteniendo. Sin prestarle mucha atención, Han continuó comiendo sus fideos, sorbiendo felizmente mientras la criatura lo observaba de cerca. Pero luego, vencida por la curiosidad, la criatura estiró uno de sus pequeños brazos hacia los fideos que colgaban de los palillos de Han. El movimiento repentino e inesperado sobresaltó tanto a Han que se quedó paralizado, mirando a la criatura con incredulidad, preguntándose qué estaba tratando de hacer. Actuando por reflejo, rápidamente agarró su brazo para evitar que tirara los fideos hacia su pico. Con su otra mano sujetó la cabeza de la criatura mientras intentaba alcanzar la comida. Ambos terminaron luchando entre sí en un extraño y tenso tira y afloja por los fideos. Han, esforzándose por detenerla, gritó que no podía comer eso porque esos fideos la enfermarían. La criatura lo ignoró y siguió empujando hacia adelante, con el pico casi tocando los fideos, mientras Han usaba toda su fuerza para sujetarla. No podía creer lo fuerte que podía ser una criatura tan pequeña. En medio de su lucha, la criatura usó una de las patas plegables de la mesa como palanca para impulsarse hacia adelante, pero la pata no era resistente, y bajo presión cedió, colapsando hacia adentro. La mesa se inclinó y luego se cayó por completo. La olla de ramen se cayó de la mesa, derramando su contenido por todo el suelo. La criatura reaccionó al instante, apartándose de un salto como un gato asustado, mientras Han solo podía mirar cómo su preciada comida se desparramaba por todas partes. Se quedó mirando el desastre, conmocionado y frustrado, antes de gritar con rabia que su ramen, su primera comida decente del día, se había arruinado. La criatura, aparentemente consciente de su enfado, se escabulló rápidamente y corrió hacia el salón. Aún furioso, Han se levantó, decidido a echarle la bronca por destrozar su comida, y la persiguió hasta el salón, donde encontró a la criatura sentada tranquilamente junto a su cuenco de comida. Le gritó frustrado que, por culpa de esa criatura, se había gastado todo su dinero, y ahora, encima, le había arruinado la comida. Pero la criatura simplemente empujó ligeramente su cuenco vacío con el pico, dando a entender claramente que también tenía hambre. Han se detuvo y la miró, dándose cuenta de lo que quería decir. La criatura siguió empujando el cuenco,
mirándole como si le dijera que ella también tenía que comer. Anne suspiró comprendiendo por fin que no era el único que se moría de hambre. Aceptándolo, Anne abrió 2 paquetes de comida. Uno era otro ramen para él, y el otro era un sobre de comida húmeda en salsa para la criatura. Limpió el estropicio del suelo, fregó la olla y el cuenco, y se puso a cocinar de nuevo. Cuando todo estuvo listo, puso su ramen en la mesa, y llenó el cuenco de la criatura con la comida húmeda, que ésta empezó a devorar con entusiasmo. Al verla comer con tanto apetito, Anne sintió que su enfado se disipaba. Volvió a sentarse y se disculpó en voz baja, admitiendo para sus adentros que había sido un egoísta, al pensar solo en su propia hambre cuando la criatura debía de estar famélica después de un largo día en el veterinario. Mientras comía, miró a la criatura y le preguntó si le gustaba la comida. La criatura hizo un leve gesto con la cabeza y emitió un sonido que pareció una respuesta de satisfacción. Anne sonrió levemente y dijo que entendía. Entonces empezó a sorber sus fideos de nuevo, esta vez sintiéndose un poco más feliz. Comer juntos de alguna manera hacía el ambiente más cálido. Incluso pensó para sí mismo que compartir la comida con alguien era mejor que comer solo. Pero justo cuando terminaba de pensar eso, de repente sintió un tirón en sus fideos. Al bajar la vista, vio a la criatura, una vez más, sujetando uno de sus fideos con el pico, intentando comérselo. La paciencia de Han llegó a su límite. Gritó frustrado, preguntándole por qué se comportaba así después de haberle arruinado la comida una vez. Justo cuando empezaban otro forcejeo, sonó el timbre. Había alguien en la puerta. Aún sujetando la olla y gritándole a la criatura que lo soltara, Han gritó que ya iba. Caminó hacia la puerta con la criatura, todavía aferrada a su camisa, con las garras firmemente enganchadas en la tela como si se negara a soltarlo. Cuando abrió la puerta vio que era su vecina, una mujer mayor del apartamento de al lado. Sorprendido, Anne le preguntó a qué se debía su visita. La amable mujer sonrió y le preguntó si interrumpía su cena, explicando que le había traído algo de comida para compartir y que además quería hablar de una cosa. A Han le picó la curiosidad y se preguntó de qué querría hablar. Mientras la mujer miraba a la criatura peluda que seguía aferrada a su camisa, su sonrisa se hizo más grande. Ella dijo que en realidad quería hablar de la criatura, porque tenía algo que contarle. La criatura desvió su mirada de la mano hacia la señora, emitiendo un sonido de curiosidad, como si entendiera que hablaban de él y quisiera saber qué pasaba. Fuera del apartamento, varias criaturas fantásticas similares a Anne y Fluffy paseaban por los alrededores. Cada una tenía colores y rasgos diferentes. Algunas parecían más búhos, mientras que otras se asemejaban a conejos. La vecina llegó con una gran olla caliente llena de estofado y algo de carne, junto con un paquete grande que también contenía papel higiénico. Dejó todo en el suelo y comenzó a disculparse con Anne, explicando que el malentendido anterior había sido totalmente culpa suya. Dijo que le había gritado a Anne por lo del inquilino anterior, y que solo más tarde se dio cuenta de que había cometido un error. Le contó que había hablado con el antiguo casero y le había explicado toda la situación, y quería volver a disculparse por todos los problemas. Anne la perdonó de inmediato, diciendo que no tenía importancia, porque la primera vez que la vieron, tanto esa criatura como la que él cuidaba eran exactamente iguales. La señora sonrió aliviada, mientras Anne le agradecía tímidamente por haber traído la comida y el papel higiénico. Mientras hablaban, la pequeña criatura empezó a mordisquear el rollo de papel higiénico con el pico, rasgando los bordes. Anne lo tapó rápidamente con la mano y le regañó para que dejara de morder el papel. La señora se rió entre dientes y explicó que una nunca puede visitar a un nuevo vecino con las manos vacías. La criatura, todavía masticando el trozo de papel que había arrancado, se sentó justo delante de la señora, que alargó la mano y le tocó suavemente la frente, sonriendo mientras preguntaba de dónde había salido el pequeñín. Mencionó que solo había una criatura blanca y achuchable en todo el complejo de apartamentos, y se preguntó en voz alta si habría venido de fuera. Anne le preguntó si en el edificio vivían muchos dueños de criaturas fantásticas. La vecina asintió y le explicó que sí, que este edificio era uno de los complejos autorizados por el distrito donde se permitía a los residentes tener mascotas fantásticas. Al oír esto, Anne recordó la conversación que tuvo con el casero unos días antes, cuando le preguntó si podía tener una criatura como Fluffy en su apartamento. El casero había aceptado de inmediato, aunque a Anne le pareció extraño en ese momento. La señora continuó, diciendo que muchos residentes tenían sus propias y singulares criaturas. Algunos incluso tenían algo llamado Borsax. La mención de ese nombre hizo que Anne se quedara helada de pavor, imaginándose a una bestia peligrosa viviendo en el mismo edificio que varias familias. La vecina se rió y le aseguró que no eran peligrosos en absoluto. Le enseñó una foto en su móvil de uno de los tiburones de guerra, que resultó ser un animalito del tamaño de un gato, con cuerpo de gato, orejas de gato y la cara de un tiburón pequeño. Anne se quedó mirándolo fijamente y preguntó por qué tenía esa cara, antes de devolverle el móvil. La señora se limitó a sonreír y dijo que era adorable a su manera. Tras charlar un rato, le dijo a Anne que pronto preguntaría entre los otros residentes para ver si alguien reconocía a la criatura blanca y esponjosa. Anne le agradeció sinceramente diciendo que le debía un gran favor por ayudar tanto, pero ella negó con la cabeza y dijo que era ella, quien estaba en deuda por todos los problemas que había causado antes. Antes de irse, sugirió que la próxima vez,
Podrían llevar a sus mascotas a pasear juntos con Hannah, Duri, Sam y Fluffy uniéndose. Ann fue tomado por sorpresa, por eso, y preguntó por qué era necesario caminar. La señora pareció sorprendida al escuchar que no había estado sacando a la criatura a pasear. Ann trató de justificarse diciendo que lo había llevado al veterinario ese mismo día, pero la señora pareció aún más preocupada. Explicó que un viaje tan corto no contaba como ejercicio adecuado para una criatura como esta y que estos animales necesitaban mucha actividad física para mantenerse saludables. Parecía genuinamente preocupada de que no pudiera manejarlo solo antes de que Han pudiera responder. La señora simplemente sonrió de nuevo y dijo que lo descubriría pronto. Añadió que si alguna vez necesitaba ayuda, debería sentirse libre de preguntarle en cualquier momento. Con eso se despidió con la mano y se fue. Ann se quedó allí por un momento, después de que ella cerró la puerta, todavía confundido por lo que había dicho. Murmuró para sí mismo preguntándose si estaba exagerando, porque no podía imaginar que una criatura tan pequeña necesitara tanto ejercicio. Mirando a Fluffy, pensó que tal vez la señora estaba exagerando. Bostezando, Han estiró los brazos y comenzó a caminar perezosamente hacia su dormitorio. Se dijo a sí mismo que ni siquiera tenía la energía para ir a la tienda y mucho menos para llevar a la criatura a pasear. Pensó que simplemente agitar un juguete probablemente contaría como suficiente ejercicio. Con ese pensamiento se dejó caer en su cama, demasiado cansado para preocuparse por cualquier otra cosa. La criatura saltó a la cama a su lado, acurrucándose cerca. Han sonrió levemente y dijo que el pequeño debería ser hogareño como él, porque quedarse en casa era lo mejor del mundo. Con un largo suspiro se quedó dormido sin preocupaciones. Mientras Han dormía profundamente roncando suavemente, la criatura se paró justo enfrente de su cara, mirándolo fijamente con una expresión en blanco. Sus ojos comenzaron a brillar levemente y una pequeña sonrisa espeluznante se extendió por su rostro, como si hubiera estado planeando algo travieso todo el tiempo. Cuando llegó la mañana, la luz del sol llenó la habitación, pero el teléfono de Han ya estaba desbordado con cientos de mensajes y 12 llamadas perdidas de su líder del equipo de planificación. Claramente se había perdido algo importante cuando el teléfono sonó por 13ª vez, la fuerte vibración. Finalmente lo despertó. Medio dormido, Han extendió la mano aturdido y contestó la llamada. Con voz perezosa, preguntó quién era, solo para escuchar a una mujer, gritando enojada al otro lado, exigiendo saber por qué no había respondido durante tantos días. Sobresaltado Han se levantó de la cama de golpe. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de que era su líder de equipo. Han le gritó a su líder de equipo, con una sonrisa sarcástica, preguntándole qué le había hecho llamarlo tan repentinamente. Su voz ocultaba una mezcla de sorpresa e irritación. La líder del equipo respondió que lo había llamado por el proyecto que le habían asignado. Le recordó a Han que la fecha límite era hoy, y él había prometido entregar el trabajo por la mañana. Ahora ya era la 1 de la tarde, y estaba furiosa porque aún no lo había enviado. Han se disculpó rápidamente y dijo que había estado ocupado y abrumado. Le pidió un poco más de tiempo, prometiendo que terminaría y enviaría el proyecto antes de la cena. Tras un largo intercambio de argumentos y quejas, su jefa finalmente accedió a darle más tiempo. Han le dio las gracias antes de colgar la llamada. Se recostó en la cama y suspiró profundamente, diciéndose a sí mismo que solo pensaba descansar un ratito. Pero había caído rendido por el agotamiento. En cuanto puso un pie en el suelo, sintió algo extraño. Tenía un trozo de papel higiénico pegado al pie. Confundido, miró a su alrededor y alucinó al ver el piso hecho un completo caos. Había trozos de papel higiénico rasgados por todas partes, en su escritorio, en su ordenador, sobre su ropa e incluso en su comida. Parecía como si una tormenta de nieve hubiera azotado su casa. Mirando el desastre con incredulidad, gritó de frustración. Se preguntaba qué demonios había pasado mientras recogía los trozos de papel, gritando furioso que había sido un regalo de su vecino, y que ahora estaba completamente destrozado. Llamó a la criatura, exigiéndole saber si había sido ella la responsable. Han escuchó un suave crujido entre el montón de papel higiénico. Al mirar de cerca, encontró a la criatura, durmiendo plácidamente entre los rollos, acurrucada como si fuera la cama más cómoda del mundo. Al ver esto, a Ann se le crispó la cara de ira, y comentó con sarcasmo que la criatura debía de habérselo pasado en grande anoche. La levantó con ambas manos y la acercó a su cara. La criatura parpadeó somnolienta, confundida por el jaleo, e hizo un ruidito como si preguntara qué pasaba. Ann cambió de expresión y dejó a la criatura en la cama con cuidado, diciéndole que se estuviera quieta, mientras limpiaba la habitación. Empezó a recoger todo el papel higiénico del suelo. Lo amontonó en el centro de la habitación, pensando que quizá podría aprovechar algo si lo metía en una bolsa. Pero antes de que pudiera hacerlo, la criatura saltó de repente de la cama, directa al montón de papel higiénico, como si fuera su patio de recreo. El montón explotó por los aires y los trozos volaron de nuevo por toda la habitación. Ann se quedó helado de incredulidad al ver que el desastre volvía a ser el mismo de antes. Suspiró profundamente. Se sentó frente a su ordenador, decidido a averiguar qué le pasaba a esta criatura. Buscó en internet y encontró información que decía que este tipo de criaturas tienen la costumbre de anidar en materiales suaves y esponjosos. El post incluso incluía un anuncio de un kit para anidar que decía ser súper acogedor y costaba unos 100 pavos. Ann negó con la cabeza y decidió no comprarlo, ya que tenía de sobra con todo el papel higiénico destrozado. Metió el montón en una caja.
Enseguida la criatura se metió dentro y empezó a jugar felizmente, completamente absorta en su nuevo nido. Al verla, Anne murmuró con sarcasmo que la criatura debía de estar encantada con sus 24 rollos de papel higiénico. Luego, Anne volvió a su escritorio y se puso a trabajar en su proyecto. Sabía que si no lo terminaba antes de la cena, lo despedirían sin falta. Se concentró tanto como pudo. Estaba demasiado ocupado como para comer, mientras la criatura permanecía detrás de él, observando en silencio y moviéndose como si tramara algo de nuevo. De repente, Anne escuchó un fuerte golpe en la esquina de la habitación, como si hubieran tirado algo. Alarmado, corrió a ver qué había pasado. Para su desesperación, vio que la criatura había tirado los 2 cubos de basura de al lado de la puerta, esparciendo la basura por todas partes. Inmediatamente se inclinó para recogerlo todo, regañando a la criatura mientras limpiaba, pero antes de que pudiera terminar, otro fuerte golpe vino de la sala del ordenador. Su corazón dio un vuelco, pues todo su equipo y sus documentos importantes estaban allí. Su rostro palideció, al darse cuenta de que ese sonido solo podía significar problemas mientras entraba corriendo en la habitación. Vio a la criatura sentada justo encima de su tableta gráfica, golpeándola con curiosidad. La silla, el teclado e incluso el soporte del monitor estaban por los suelos. La criatura miraba fijamente las luces brillantes de la pantalla de la tableta, fascinada por ellas, mientras Sam permanecía paralizado en la esquina, completamente sin palabras. Entonces Sam recordó de repente lo que su vecina le había dicho antes, que estas criaturas necesitaban mucho ejercicio, y que no podría con ellas si no la dejaba moverse lo suficiente. Al darse cuenta de la verdad, Anne admitió para sí mismo que había cometido un grave error al ignorar su consejo y pensar que estaba exagerando, sin perder ni un segundo más. Corrió a la tienda más cercana y compró un arnés y una correa para mascotas. Cuando regresó a casa, con cuidado le puso el arnés a la criatura y sujetó la correa con firmeza. Le dijo a la criatura que iban a dar un paseo de inmediato. Anne se cambió rápidamente, poniéndose ropa para salir, una gorra y sus zapatillas, y agarró la correa con fuerza, mientras la criatura movía la cola y hacía ruiditos de alegría. Anne estaba hablando por teléfono con su jefa de equipo, diciéndole que en lugar de enviar los archivos esa misma noche, los enviaría la mañana siguiente. Al oír que ella estaba de acuerdo, Anne se sintió aliviado y empezó a darle las gracias y a llenarla de halagos, una y otra vez. Tras colgar la llamada, sonrió levemente, feliz de que le hubieran aplazado un poco la fecha de entrega. Se dijo a sí mismo que si salía a dar un paseo y despejaba la mente, podría volver al trabajo durante media hora y terminarlo todo con tiempo de sobra. Con el plan ya hecho, miró a la pequeña criatura a su lado y le dijo que estaban listos para salir a dar un paseo. Anne salió del piso, vestido con ropa de calle, zapatillas y gorra, sujetando la correa atada al pequeño arnés de la criatura. Miró hacia adelante con una ligera curiosidad, preguntándose qué tipo de cosas encontrarían fuera. Cuando llegaron al portal, 2 universitarias pasaban por allí. Anne y la criatura se quedaron quietos como estatuas, sin moverse ni un centímetro. Cuando las chicas se fijaron en la pequeña criatura, se giraron emocionadas, chillando lo mona que era, y llamándola grifo tití esponjoso, mientras intentaban llamar su atención. Anne permaneció rígido e inexpresivo, totalmente paralizado como un robot, mientras que la criatura, sin inmutarse, comenzó a lamerse y acicalarse. Entonces quedó claro por qué Anne parecía tan paralizado y ausente. No tenía ni la más remota idea de cómo pasear una mascota. Era demasiado vago para molestarse en aprender y nunca lo había hecho. Se dijo a sí mismo que acababa de mudarse al barrio y no conocía la zona para nada. El único paseo que daba era a la tienda de 24 horas, y ahora se preguntaba si eso siquiera contaba como un paseo. Al darse cuenta de lo poco que se movía en realidad, Anne comprendió que esos viajes tan cortos jamás serían suficientes para una criatura tan rápida y enérgica como la suya. Justo entonces sintió un tirón de la correa, bruscamente en su mano. Cuando bajó la vista para ver por qué, vio a la criatura mordiendo su propia correa e intentando. La criatura le dedicó una sonrisa pícara y juguetona y agitó sus alas. Era como si le dijera a Anne que la siguiera. Anne se sorprendió, pero se sintió aliviado al darse cuenta de que la criatura parecía saber qué hacía. Sabía más de paseos que él. Riendo de su propia inexperiencia, decidió dejar que la criatura tomara la iniciativa. Declaró que la criatura marcaría el camino, y él se limitaría a seguirla. Anne le cedió todo el control. La pequeña criatura se hinchó de orgullo y comenzó a caminar haciendo ruiditos alegres. Anne la seguía de cerca, confiando plenamente en ella. Sin pensar a dónde iban, dejó que la criatura lo guiara por las calles. Si la criatura tiraba a la derecha, él giraba a la derecha. Si iba a la izquierda, él iba a la izquierda, sin rechistar. Sonreía, convencido de que la criatura sabía exactamente lo que hacía. Sin embargo, su confianza ciega no tardó en convertirse en arrepentimiento cuando la criatura empezó a guiarlo por caminos de lo más extraños. Lo metió por pasajes extremadamente estrechos y rincones raros. Se coló por pequeños callejones y trepó muros bajos. Incluso intentó caminar por encima de las vallas como si hiciera parkour. A Anne le costó seguirla, tropezando y raspándose hasta quedar sin aliento. Pronto la criatura lo arrastró a un hueco estrecho tras un gran edificio, donde los arbustos y las paredes lo acorralaban. Estaba atrapado por todos lados. Una criatura con aspecto de búho estaba posada en un muro cercano. Los observaba con curiosidad, como preguntándose qué demonios estaban haciendo.
Finalmente, Anne perdió la paciencia y le gritó a la criatura que parara. Tiró de la correa para intentar sacarla de aquel angosto lugar. La criatura se resistió, tirando con fuerza e intentando meterse debajo de un coche aparcado. Anne se negó en rotundo. Clavó los pies en el suelo y gritó que ni loco se metía él ahí. Debajo de un coche. El tira y afloja continuó, con Han tirando hacia atrás, mientras la criatura se esforzaba por avanzar con todas sus fuerzas. Frustrado, Han le gritó que nunca le hacía caso. Le preguntó si tanto le costaba obedecer por una vez. Mientras forcejeaban, apareció su vecina. Al verlo peleando con la correa, gritó su nombre, sorprendida. Le preguntó si por fin sacaba a pasear a la criatura peludita. Anne admitió, ya con cara de agotado, que finalmente había decidido intentarlo como ella sugirió. Empezó a quejarse de que la criatura lo había arrastrado por todo tipo de sitios ridículos como callejones, tapias y rincones estrechos. La mujer se rió y le dijo que lo estaba haciendo mal. Se suponía que él debía guiar a la criatura, no al revés. Dijo que lo habría acompañado para enseñarle si no tuviera que recoger a su hija del colegio pronto. Antes de irse, se ofreció a darle algunos consejos para pasear criaturas, algo que Anne aceptó agradecido. A su lado estaba su propia mascota, un enorme Charizard de 3 cabezas. Cada cabeza hacía un ruido distinto mientras miraba con curiosidad a la criaturita de Han. La vecina explicó que la zona donde estaban era demasiado concurrida para pasear bien y le habló de un sitio mejor. Dijo que allí era donde solían ir Hannah, Dory y Sam, su Charizard de 3 cabezas. Era su lugar de paseo habitual. El Charizard se inclinó y empezó a lamer con entusiasmo a la criatura de Han. Las 3 cabezas se turnaron hasta dejarle el pelaje completamente revuelto. Han le dio las gracias a la señora por el consejo y dijo que intentaría ir. Ella le sonrió y antes de irse le dijo que disfrutara del paseo. Anne miró a su criatura, que tenía el pelaje de punta en todas direcciones de tanto lametón. Suspiró y se preguntó qué demonios acababa de pasar, pero la criatura solo le parpadeó con inocencia. Luego los dos se dirigieron hacia el lugar que la señora había mencionado, un parque cercano llamado Parque del Monte. El parque era precioso, cubierto de hojas doradas de otoño y senderos adecuados para caminar sin tráfico. Había gente paseando tranquilamente, algunos solos y otros con sus mascotas. Admiró a su alrededor sorprendido y dijo que nunca se había dado cuenta de que había un sendero tan agradable tan cerca de casa. La pendiente era un poco pronunciada, pero el ambiente era tranquilo y calmado. A su izquierda, Anne lo admiró, diciendo que nunca antes había visto uno tan grande, se veía increíble. También recordó que los grifos grandes como ese requerían una licencia especial, mientras que los más pequeños como el suyo no. Después de observar al grifo búho por un tiempo, admiró a su criatura y dijo que si otros grifos venían aquí a menudo, este debía ser un lugar realmente agradable para pasear. Antes de que pudiera decir más, la criatura de repente tiró de la correa, con fuerza, y comenzó a correr a toda velocidad. Anne apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrado, tropezando tras él mientras se lanzaba por el camino. La correa se tensó y Anne gritó su nombre, pidiéndole que se detuviera, pero no disminuyó la velocidad en absoluto. La criatura corrió directamente a través del sendero hacia los árboles cubiertos con hojas de otoño caídas, arrastrando a Anne detrás como una muñeca de trapo. Recordando el consejo de la vecina, Anne metió la mano en su bolsillo, desesperado, y sacó un churro de grifo, la golosina favorita de la criatura, esperando que finalmente dejara de correr. Y realmente sucedió, sorprendiendo a Anne de que el truco realmente funcionara. Recordó que la tía vecina le había dado un consejo para darle a Fluffy una golosina y acompañar sus pasos mientras caminaba. Sonaba bastante simple. Así que Han decidió intentarlo. Para su sorpresa, funcionó perfectamente. Fluffy mordisqueó felizmente el churro y pareció disfrutar aún más del paseo. Fue más fácil de lo que Anne había imaginado y se dio cuenta de que esto era lo que realmente significaba el entrenamiento de recompensa. Una vez que comenzó a darle golosinas a Fluffy mientras caminaba, la pequeña criatura lo entendió de inmediato y comenzó a caminar con calma a su lado. Anne no pudo evitar pensar que debería haber intentado esto desde el principio, pero al menos ahora se alegraba de haberlo hecho. Mirando el cartel de dirección adelante, notó que 3 lugares estaban cerca: el sendero para caminar, el observatorio y el parque. Anne le preguntó a Fluffy si quería echarles un vistazo, y cuando la criatura asintió alegremente, comenzaron a adentrarse en el bosque. Anne estaba disfrutando de la caminata, subiendo lentamente las escaleras y admirando las bonitas flores en el camino, mientras Fluffy olisqueaba emocionado. La criatura estaba oliendo todo tipo de flores, a veces incluso estornudando cuando su nariz se irritaba, lo que hizo reír un poco a Anne. Pero cuando doblaron una curva, de repente notaron unas lindas criaturas marrones mirándolos fijamente, congeladas por la sorpresa después de ver al grifo. Anne pronto se dio cuenta de que estos pequeños animales estaban dispersos por todo el bosque, mezclándose con los árboles y arbustos. Después de un rato, sin embargo, Anne comenzó a sentirse cansado, pero Fluffy todavía tenía mucha energía para seguir adelante. A Anne le empezaban a doler las piernas. Después de todo, lo máximo que caminaba era a la tienda de conveniencia de al lado. Aún así, cuando levantó la vista y vio que solo quedaban unos pocos escalones, sintió una pequeña chispa de determinación. El brillo del sol poniente en la cima del camino le dio la motivación suficiente para terminar. Finalmente, al llegar a la cima, se encontró con una vista impresionante.
el sol hundiéndose detrás de los edificios distantes, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso más allá de las palabras. Tanto Anne como Fluffy se quedaron allí en silencio, disfrutando del momento. Anne sonrió y le dijo a Fluffy que realmente no había sido un mal día en absoluto y que deberían volver a salir pronto, pero justo entonces escuchó un gruñido del estómago de Fluffy. Con una sonrisa impotente, Anne decidió que era hora de volver a casa. Cuando regresaron, Fluffy estaba tan exhausto por la caminata que cayó rendido en la cama, acurrucándose junto a Anne. Incluso Anne, con su pésima resistencia, estaba igual de agotado. A la mañana siguiente, sin embargo, su paz no duró mucho. Tan pronto como se despertó, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Era su jefe de equipo, gritándole y regañándolo por no cumplir con la fecha límite y pidiendo otra prórroga. Anne suspiró profundamente, frotándose los ojos, ya arrepintiéndose de no haber revisado sus correos electrónicos de trabajo la noche anterior. Descubrimos que el lugar donde vive Anne se llama el Distrito de la Luna en la ciudad de Jurami, una zona serena llena de amplios complejos residenciales. Mientras el chico caminaba, le dijo a Fluffy que se mudó allí porque la vivienda era más barata, pero ahora que prestó más atención, se dio cuenta de que había prestado más atención. Mucha gente criando bestias fantásticas en esta zona. Anne ya había notado que rara vez veía tales bestias donde solía vivir antes. Hablando de eso, la vecina volvió a preguntarle a Anne de dónde se había mudado. Sabía que el chico solía vivir con su familia antes de independizarse. Casualmente, Anne había emparejado su horario de caminata con el de la tía, por lo que a menudo paseaban juntos. Durante estas caminatas aprendió sobre la distribución de la zona incluso aprendió algunos consejos útiles de ella. La tía le dijo una vez a Anne que había una zona peligrosa donde a veces aparecían bichos, advirtiéndole que tuviera cuidado. Anne se preguntó a qué tipo de bichos peligrosos se refería. Descubrimos que Anne se había mudado de Chanmiao, una metrópolis bulliciosa. La tía ya conocía el lugar y comentó que Anne debía sentirse mucho más tranquilo en comparación con vivir en una ciudad tan ajetreada. Mencionó que Chanmiao también tenía regulaciones estrictas para las bestias fantásticas debido a los altos rascacielos por todas partes. Las bestias aladas o acuáticas estaban como entre cero, completamente prohibidas allí. La tía se preguntó por qué incluso las bestias acuáticas estaban prohibidas, y Anne explicó que una vez una bestia orca había entrado en las alcantarillas y crecido enormemente, creando enormes pedales en cada tubo de desagüe. Fue un caos total. Anne luego preguntó si era legal crear grandes grifos en Jurami, y la tía le dijo que había algunos distritos cercanos con fincas privadas donde vivían muchos dueños de grandes bestias. Incluso dijo que una vez había visitado una de esas fincas y vio a alguien criando un dragón real. No podía imaginar cómo alguien podría criar un dragón. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, la tía también mencionó que su hija estaba en un internado y que había un veterinario especializado en bestias grandes cerca. Prometió presentarle a Anne su hija cuando viniera de visita. Mientras tanto, vemos que tanto Fluffy como la mascota de 3 cabezas de la tía estaban jugando alegremente juntos. Después de un rato, la tía dijo que era hora de que se fueran, porque el jardín de infancia estaba justo adelante y tenía que recoger a su hijo. Anne asintió y prometió cuidar de su mascota mientras ella entraba. La criatura de 3 cabezas, llamada Hannah, Duri y Sammy, se sentó junto a Anne mientras él decidió descansar un rato en un banco cercano con las mascotas, pero de repente Fluffy giró la cabeza y salió disparado hacia algo en la distancia. Anne entró en pánico, dejando atrás a la mascota de 3 cabezas mientras corría tras él, agarrando a Fluffy con ambas manos. Para su sorpresa, descubrió que Fluffy no corría ningún peligro. Simplemente había visto un peluche dentro de una máquina de garra cercana y lo deseaba con todas sus fuerzas. Anne suspiró aliviado, pero luego se dio cuenta de que Fluffy ahora estaba intentando destrozar la máquina de garras para sacar el peluche. La mascota de 3 cabezas le siguió de cerca, sosteniendo su propia correa. Anne recuperó rápidamente la correa y se agachó, diciéndole a Fluffy que parara antes de que la rompiera. Pero al ver cuánto lo deseaba Fluffy, Anne revisó su cartera, preguntándose cuánto efectivo le quedaba. Sacó un billete y probó suerte en la máquina de garras. El primer intento agarró un peluche blanco, pero se escurrió y cayó de nuevo dentro. El siguiente intento atrapó un peluche de mono de aspecto muy extraño que cayó en la ranura. Fluffy lo agarró inmediatamente con su pico, emocionado por tener finalmente algo con lo que jugar. Él miró el extraño peluche, confundido, intentando averiguar qué se suponía que era, quizás un orangután o un cavernícola. Fuera como fuese, mientras a Fluffy le gustara, era lo único que importaba. Pero entonces una de las 3 cabezas le dio un toque en el hombro a Anne. Cuando se giró, se dio cuenta de que Hannah, Duri y Sammy también querían algo de la máquina. Anne rió por lo bajo, impotente, sacó más efectivo y empezó a jugar de nuevo. Tras varios intentos finalmente consiguió sacar 3 peluches más, uno para cada cabeza. La escena cambia, y la tía sale del jardín de infancia con su hijo y se detiene en seco. Sus mascotas sostenían con orgullo sus propios peluches, moviendo la cola alegremente. La tía se echó a reír e inmediatamente le dio a Anne algo de dinero. Aunque él intentó negarse, ella le dijo que, ya que a las 3 mascotas les encantaban tanto los juguetes, debía aceptar el dinero como agradecimiento. Más tarde esa noche, de vuelta en su casa, Anne recibió una vez más comida de su vecina, la tía.
Al darse cuenta, sonrió, pensando que al menos no tendría que preocuparse por la comida durante un tiempo. Pero al pensar en comida, le rugió el estómago. De repente, tenía hambre. Miró a Fluffy y le preguntó si cenaban. Sin embargo, Fluffy estaba demasiado ocupado disfrutando de su nuevo y extraño peluche, abrazándolo y picoteándolo, antes de quedarse finalmente dormido en su camita de papel higiénico con una feliz sonrisa. Ann lo miró con cariño sintiéndose feliz de haber logrado conseguir ese peluche. Al menos ahora Fluffy tenía algo con qué jugar. Cuando la escena cambia de nuevo, vemos a Fluffy soñando pacíficamente en su sueño. Su antiguo dueño le había dado la misma clase de peluche y lo abrazaba. Feliz, pero de repente se despertó parpadeando confundido, preguntándose de qué se trataba ese sueño. Cuando Fluffy se despertó, vio que ya era el día siguiente, y el chico seguía durmiendo en su cama con una suave luz matutina entrando por la ventana Fluffy. Hizo algunos ruidos de gruñido que despertaron ligeramente a Ann por un segundo, pero el chico pronto volvió a dormirse. Fluffy comenzó a subir a la cama, pero cuando vio que su dueño seguía durmiendo, volvió silenciosamente a su pequeña cama de papel higiénico, recogió el peluche y lo mantuvo cerca del chico queriendo mostrárselo con orgullo. Ann, todavía medio dormido, parpadeó confundido, preguntándose por qué Fluffy estaba haciendo eso. Cuando Ann se sentó, la pequeña criatura se subió a su pecho y se acurrucó durmiendo profundamente con el peluche a su lado. Ann murmuró que Fluffy era pesado, pero a la pequeña criatura no le importó en absoluto. Acurrucándose aún más, ambos se quedaron dormidos de nuevo pacíficamente. Luego tenemos un breve flashback. Fluffy había plantado algo en el suelo que había comenzado a brotar cuando la escena cambió. Era de nuevo por la mañana, y el amigo de Ann, Jean, apareció en la puerta llamando a Claudia. Esta vez Ann abrió la puerta y comenzó a cerrarla inmediatamente, no queriendo lidiar con él, pero Jean era persistente. Como siempre, gritó a Ann para que lo dejara entrar porque quería ver al lindo y pequeño Clory. Anne lo corrigió diciendo que era Fluffy asterisco, no Clory, y que como estaba molesto, Jean debería simplemente irse a casa en lugar de molestarlo. Pero Jean, siendo terco, entró. De todos modos. Anne luchó, pero finalmente se rindió tratando de detenerlo. Jean miró a su alrededor preguntándose dónde estaba. Fluffy ya le dijo que la criatura estaba en su habitación escondida. En su nido. Jean se sonrojó, preguntándose qué clase de nido había hecho Anne solo para que Anne arruinara el momento. Diciéndole que era solo una caja de pañuelos, Anne decidió terminar algo de trabajo diciéndole a Jean que se quedara callado por un rato. Pidió algo de pizza mientras esperaba, ya que era barato y llenaba. Jean miró la caja de pañuelos improvisada, todavía encontrándola adorable, y dándose cuenta de que Fluffy se escondía dentro de la pila de pañuelos blancos, Anne gritó de nuevo que su nombre era Claudia asterisco, pero Fluffy a Anne no le importó y llamó a Fluffy de todos modos, diciéndole que su amigo estaba aquí lentamente. Fluffy asomó la cabeza por los pañuelos, pero tan pronto como vio a Jean se escondió de nuevo dentro. Jean encontró eso aún más adorable, y se preguntó si Fluffy simplemente no quería jugar con él. De repente Jean sacó una correa rosa que parecía un látigo, preguntándole a Fluffy por qué actuaba con timidez. Jean se puso nervioso pidiéndole a Jean que se concentrara en pedir la pizza. Luego descubrimos que en realidad era un asterisco caña de pescar con cola de ratón, asterisco un juguete diseñado para estimular los instintos de caza en grifos pequeños, o medianos. J y N extendió la caña y la agitó suavemente, tentando al grifo a salir de su caja. Fluffy se molestó al principio, pero J. N siguió haciéndolo, y pronto la pequeña criatura comenzó a disfrutarlo. Mientras tanto, continuó trabajando en su computadora portátil. De repente Fluffy saltó sobre la cabeza de Ann, sobresaltándolo. Ann gimió y le preguntó a Jean por qué Fluffy actuaba tan hiperactivo, pero Jean le dijo que se relajara, diciendo que Fluffy solo estaba jugando. Justo entonces sonó el timbre. Había llegado la pizza. Los dos se sentaron a comer la deliciosa comida, mientras que a Fluffy le daban un platito de plástico con algo para mordisquear. Ann se sintió aliviado de que su largo y estresante periodo por fin hubiera terminado. Ann no necesitó que le insistieran para comer más, ya que la pizza estaba buenísima. Mientras comía, notó que Fluffy forcejeaba con el juguete de plástico y no pudo evitar reírse. Ann le dijo a Jean que últimamente se había visto obligado a salir a caminar a diario, normalmente durante 1 o 2 horas, y le hacía doler todo el cuerpo como si le hubieran dado una paliza. Admitió que últimamente estaba demasiado cansado para trabajar de forma eficiente. Jean, sin embargo, le dijo que era bueno para su resistencia. Ann necesitaba el ejercicio, e incluso sugirió que Han se uniera al club de caminata del vecindario, diciendo que él estaba en un par de ellos. Ann frunció el ceño, diciendo que le resultaba incómodo conocer gente nueva, y preguntó por qué Jean se había unido a esos clubes si ni siquiera tenía una bestia de fantasía. Jean puso una cara rara y confesó que se unió solo para poder fotografiar libremente a criaturas monas y adorables. Ann suspiró y le dijo seriamente que no pusiera esa cara en público, pero Jean lo ignoró, sonriendo. Luego dijo que había traído algo divertido y preguntó si Ann quería verlo. Sacó un pequeño gorro de policía para mascotas y se lo puso a Fluffy en la cabeza. La criatura se veía todavía más adorable e incluso Han se quedó impresionado, preguntando dónde lo había conseguido Jean. Resultó que Jean era bastante profesional y guardaba accesorios adorables, como ese para sus proyectos de fotografía, e incluso tenía más trajes preparados. A Han le encantó la idea de un mini desfile de moda para Fluffy,
vistiéndolo como un adorable agente de policía y haciéndole posar. El grifo parpadeó, claramente confundido, mientras Anne se reía diciendo que ningún criminal podría resistirse a semejante monada. El siguiente conjunto fue un esmoquín, que hacía que Fluffy pareciera un caballero refinado, un grifo elegante y de clase alta. Luego vino un conjunto de estilo punk que molestó a Fluffy, que se quitó las gafas de un manotazo porque no podía ver con ellas. Jin se dio cuenta de que el fondo de la casa era demasiado soso para las fotos y Han recordó que de todos modos ya era la hora de su paseo diario. Ambos estuvieron de acuerdo y salieron. Jin no paraba de llamarlo Chori, mientras Han seguía corrigiéndole, pero ahora hasta Fluffy parecía molesto. Aún no habían empezado a caminar en serio, porque Jin se paraba a cada rato para sacar más fotos. Al darse cuenta de que Fluffy se estaba aburriendo de los interminables flashes de la cámara, Han sugirió que volvieran a casa. Justo entonces una voz gritó desde atrás. Una joven reconoció a Jin y sonrió, diciendo que se alegraba de volver a verlo. Tenía su propio grifo de color rosa, vestido de forma adorable, que captó al instante la atención de Fluffy. La mujer volvió a llamar a Jin, diciéndole qué sorpresa encontrarle por aquí y que era un placer verlo. Jin la llamó Min y le preguntó qué tal estaba y si le habían gustado las fotos editadas que él le había enviado la última vez. Min le dijo que había hecho un gran trabajo y que su cuenta de Instagram se había inundado de corazones y las notificaciones de su móvil no paraban. Anne se preguntó quién era esa mujer y Jin le informó de que era una clienta habitual de fotografía, pero entonces Min se fijó en algo y cayó de rodillas de inmediato, gritando al ver a Fluffy, y diciéndole que era un grifo blanco monísimo. Preguntó si era de la especie del tití esponjoso, e incluso elogió su atuendo, diciendo que le sentaba genial. Min se giró hacia Anne, preguntándole si era el dueño de Esponjoso, y si podía acariciarlo. Anne informó con calma a la chica que Fluffy estaba, y Fluffy instantáneamente se veía muy feliz mientras ronroneaba. Anne se dio cuenta de que la criatura era solo un mocoso que actuaba de manera diferente según el género, e incluso Min se dio cuenta de que la criatura era un coqueteo. Anne se preguntó por qué Fluffy solo lo mordía a él cada vez que intentaba hacer lo mismo, pero entonces Anne de repente miró hacia abajo y vio que la dama tenía su propio grifo. La felicitó y le dijo que su grifo estaba tan bien educado, preguntándose si estaba entrenado correctamente. La dama se agachó, recogió el grifo y le dijo a Anne que su nombre era Peach. A la señora le sorprendió que Anne no conociera el grifo, incluso el grifo estaba sonriendo mientras Min le decía que era raro que alguien todavía no supiera quién era Peach. Se preguntaba si deberían mostrarle a Anne lo que había conseguido la mascota. El grifo estuvo de acuerdo, y Min le dijo a Peach que hiciera una pose linda. La mascota sonrió adorablemente poniendo ambas patas en sus mejillas. Para Jin, esto fue suficiente para tener una hemorragia nasal, e incluso estaba funcionando en Fluffy, quien se sonrojaba intensamente mientras respiraba profundamente. Al ver eso, Min le preguntó a Anne si esto le decía algo ahora, pero Anne claramente no tenía idea de lo simple que era. Tanto Min como Peach se sorprendieron por esta reacción de Anne, y Jin inmediatamente vino al rescate, disculpándose con Min y diciéndole que Anne era un tipo completamente ignorante de las tendencias y un poco alejado del mundo. Tanto Min como Peach estaban llorando a un lado, mientras Jin le decía a Anne que esto era decepcionante incluso para él, porque pasara lo que pasara, debería haber sabido sobre la grifo Peach y lo famosa que era. En realidad, Jin explicó que Min era una influencer mágica de bestias con 500.000 seguidores en Instagram, y sus videos en realidad estaban explotando en YouTube. Esa publicación que acaba de hacer el grifo obtuvo 1 millón de visitas. Vemos a un lado que incluso Fluffy se sintió atraído por Peach, y el algoritmo de todos los dueños de Griffon la recomienda. Pero también vemos que Peach rechazó inmediatamente a Fluffy, quien mostró su actitud. Al informó a Jin que estaba olvidando una cosa crucial, mientras Min los grababa a ambos dándose cuenta de que se veía lindo. Ale le dijo a Jin que solo tenía a Fluffy durante una semana, y su algoritmo de YouTube todavía estaba lleno de transmisiones de juegos y repeticiones de desafíos infinitos. Era el algoritmo típico de un hombre adolescente, lejos de cualquier cosa linda. No había forma de que algo tan pequeño y adorable apareciera sin que él buscara sobre los grifos en absoluto. Jin se dio cuenta de que fue su error, y Anne lo descartó. Pero como Anne sabía que Jin era realmente famoso, se preguntó si podía pedirle al hombre un pequeño favor. Jin se preguntó qué era, y Anne no podía creer que el hombre olvidara que Fluffy todavía necesitaba encontrar a su dueño. Cuando la escena cambió, vimos que Min se conmovió después de escuchar toda la historia. Ella le dijo a Anne que era muy amable y prometió. El chico le dio las gracias a la señora con nerviosismo mientras Jin cogía a Fluffy una vez más, llamándolo Chori. Fluffy no quería separarse de él, pero Anne gritó que su nombre era Fluffy y no Chori. Jin sugirió que intentaran algo sencillo y grabaran a Anne y a Fluffy juntos para ver la reacción en Instagram, ya que así sería mucho más fácil encontrar al dueño. Después de que el video se hiciera viral, tanto Anne como Fluffy se sentaron cerca del banco con expresión desconcertada, preguntándose qué estaba pasando. Jin se dirigió a ellos, diciéndoles que si se quedaban demasiado quietos, entonces la cosa no iba a funcionar, porque se suponía que tenía que ser un video genial. Anne se preguntó qué se suponía que debía hacer, porque no tenía ni idea,
y Jin comentó que como ambos estaban demasiado tiesos, no podrían usar nada de la grabación. Además, explicó que como hacían una pareja perfecta, simplemente deberían vivir juntos, pero Anne no estaba preparada para coger a Fluffy. Mientras tanto, vimos que Peach estaba observando una hermosa mariposa, y empezó a seguirla, mientras Min seguía ocupada con la sesión de fotos. Vimos cómo Peach se alejaba cada vez más, siguiendo a la mariposa. Intentó atraparla, pero cuando la mariposa se adentró en el bosque, Peach empezó a dar saltitos de emoción. Fluffy se fijó en ella y se preguntó qué estaría haciendo. La grifo intentó atrapar la mariposa y finalmente saltó. La atrapó y se puso muy contenta, pero como todavía estaba en el aire, se topó con una mascota de 2 cabezas, y se estrelló contra una de sus cabezas. Las 2 mascotas se pusieron a llorar, y una de las 2 cabezas estaba furiosa por el golpe. Peach no sabía qué hacer, pero Fluffy, la mascota de nuestro prota, vino al rescate, interponiéndose entre ella y la criatura de 3 cabezas. Esto impresionó mucho a Peach, porque Fluffy había acudido a salvarla de inmediato. La criatura de 2 cabezas empezó a enfadarse y hacía ruidos como si estuviera hablándole a Fluffy, diciéndole que una de sus cabezas le dolía mucho, pero Fluffy no le hizo caso y empezó a chillar tan fuerte que las 2 cabezas retrocedieron inmediatamente para no hacerle daño a Peach. Fluffy tampoco estaba dispuesto a retroceder, y de repente el dueño de la criatura de 2 cabezas apareció por detrás, llamándolos y diciéndoles que se fueran a casa. Ambas mascotas sabían que delante de su dueño no podían portarse mal, así que se dieron la vuelta y se marcharon haciendo ruidos extraños. Fluffy estaba muy orgulloso de haber protegido a la hembra, y se giró hacia Peach, pero ahora la grifo tenía una reacción completamente diferente. Era como si se hubiera enamorado de Fluffy. Se acercó inmediatamente al grifo blanco y restregó su pelaje contra él. Tanta atención hizo que Fluffy se sonrojara, mientras él se preguntaba por qué la hembra había tenido un cambio de actitud tan repentino, pero como todo iba bastante bien, a Fluffy no le importó y emitió unos sonidos encantadores. La escena cambia de nuevo al parque, donde vemos que Anne estaba realmente cansada de todo el tema de la grabación, mientras Min y Jin hablaban entre ellos. La mujer se quejó de que sus reacciones no destacaban lo suficiente, y Jin sugirió que simplemente grabaran a las criaturas en lugar de Anne con Fluffy, pero Anne les dijo que estaba cansada y que ya quería irse a casa. De repente se dio cuenta de algo que los 2 adultos no habían notado. Se preguntó dónde estaban realmente Fluffy y Peach. Justo entonces salieron corriendo del área del bosque, ambos jugando y divirtiéndose. Jin notó inmediatamente que los 2 grifos se habían acercado mucho cuando él le preguntó a Fluffy dónde había estado. La criatura ronroneaba con orgullo mientras Peach lo miraba fijamente y se restregaba contra Fluffy. Anne se dio cuenta al instante de que algo estaba pasando, mientras Jin estaba ocupado tomando fotos y Min estaba sorprendida. De repente, algo hizo clic en la mente de Anne al imaginar que tal vez el futuro de ambos grifos iba a ser una locura. Se sorprendió al girarse y oír a Min, quien también se había dado cuenta de que a Peach de verdad le gustaba Fluffy. Anne estaba presenciando justo lo que había imaginado, e incluso cuando Fluffy intentaba mantener su espacio personal, Peach no lo dejaba en paz y seguía restregándose contra él. La escena cambia. Pasan unos días y vemos que Anne estaba haciendo scroll por los reels, preguntándose qué pasaría si a un ratón le dieran con un taser. El video explicaba que cuando los electrodos perforan la piel causan un dolor extremo. Mientras tanto, Fluffy jugaba con su extraño peluche, pero luego lo soltó y se echó a dormir en la cama. De repente saltó una notificación en el móvil de Anne. Era de Jin, que había compartido un video. Era el mismo video que grabaron en el parque con Peach y que acababa de subirse a la cuenta de la gran estrella Min. Anne se dio cuenta de que ya tenía un montón de visitas en poquísimo tiempo. Hasta Fluffy se fijó en el video, y Jin le dijo que había quedado bastante bien. Jin dijo que la popularidad de Clary no era ninguna broma, y Anne por una vez no le corrigió diciendo que era Fluffy. Min incluso estaba lista para volver a grabar con Anne pronto, y Jin se preguntó si ellos también deberían hacerse influencers del Butiverso, ya que se ganaba una pasta gansa. Pero Anne era demasiado perezosa para esas cosas, pensando que con una vez ya era suficiente. Cuando le empezaron a sonar las tripas, Anne se preguntó si se olvidaban de algo, pero decidió ignorarlo y le dijo a Fluffy que mejor comían algo. La escena cambia de nuevo. Vemos a Fluffy y a Anne fuera de una tienda de ultramarinos, pero de repente se puso a diluviar. Para cuando volvieron a casa, tanto Anne como Fluffy estaban calados hasta los huesos. Anne no se lo podía creer. Solo había ido un momento a la tienda y de repente se había puesto a llover a cántaros. Todo era un desastre. Entonces se fijó en Fluffy, que estaba completamente empapado y cubierto de barro. En cuanto Anne intentó atraparlo, la criatura se escabulló rápidamente y corrió hacia la cama. Anne le gritó que no se subiera, pero ya era demasiado tarde. La cama entera estaba hecha un asco por su culpa. Anne se desesperó, diciéndole a Fluffy que justo había cambiado las sábanas ese día y ahora estaban arruinadas. Anne gimoteó un poco y le dijo a Fluffy que no se iba a salir con la suya. Inmediatamente lo cogió en brazos y declaró que era la hora del baño. Iba a limpiar cada rincón de Fluffy, aunque odiara el agua. La escena cambia al interior del baño. Vemos algunos cosméticos especiales junto con un champú refrescante y un gel de baño. Anne estaba llenando una bañera, con el agua de la ducha, mientras se preguntaba si a Kang le gustaría el agua, porque a los grifos solía gustarles.
La pequeña criatura miraba el agua fijamente, metiendo poco a poco las patas y salpicando por todas partes. Kang parecía estar disfrutándolo, repitiéndolo varias veces, mientras Ann se preguntaba qué demonios estaba haciendo. Solo para divertirse, le apuntó con la alcachofa de la ducha a Kang, que saltó del agua del susto. Ann se rió a carcajadas, burlándose de él. Pero ahora, Kang estaba cabreado y saltó de vuelta a la bañera, salpicando agua por todas partes, lo que dejó a Han completamente empapado después de un rato de jugar. Kang disfrutaba del agua fresca y relajante, mientras Han, chorreando, se preguntaba si a Kang de verdad le gustaba, dándose cuenta de que probablemente él también debería lavarse. Han se quitó la camiseta y empezó a limpiar a la pequeña criatura, asegurándose de que no le quedara nada de suciedad. Después, Kang se aclaró y sacudió su cuerpo enérgicamente, mojando a Han una vez más. Después de que Han se secara mientras se aplicaba un champú refrescante en el pelo, Kang intentaba abrir la puerta del baño, pero no se movía ni un ápice. Tanto la criatura como Han se sentían completamente renovados y disfrutaban de la velada. Han le preguntó a Kang si él también se sentía como nuevo después del relajante baño, pero pronto se dio cuenta de que Kang podría resfriarse si se quedaba mojado. Inmediatamente sacó un secador y lo apuntó hacia Kang para secarle el pelaje, pero la criatura se quedó completamente espantada. Tras mirar la boquilla del secador, se apartó de un salto y empezó a correr. Han se preguntó qué pasaba cuando Kang empezó a moverse en todas direcciones, corriendo frenéticamente como un loco y yendo directamente debajo de las sábanas para esconderse. Han no entendía que iba mal. Kang estaba asustado y hacía ruidos extraños, mientras miraba fijamente la boquilla del secador. Han, sin percatarse del problema, le dijo a Kang que saliera, porque las sábanas eran nuevas y las iba a mojar y encima se resfriaría, pero la criatura no estaba por la labor. Cuando vio el secador puesto frente a él, empezó a dar saltos frenéticos incluso debajo de las sábanas. Al ver eso, Han por fin se dio cuenta de que Kang le tenía miedo al secador. Llamándolo, Han le dijo a la criatura que no era nada, y que no había por qué asustarse. Han guardó el secador de inmediato, mientras Kang salía lentamente de debajo de las sábanas. Han le explicó que solo era un trozo de plástico y que no pasaba nada. Pero al oír eso, Kang empezó a golpear el secador con sus patitas. Como no pasó nada, volvió a las sábanas todavía sin estar del todo convencido. Lentamente, mientras la criatura lo golpeaba de nuevo, Han lo levantó en brazos con todo y sábanas. Kang se estaba molestando y Han le dijo que no iba a usar el secador para nada, pero como fuera estaba lloviendo, Han sabía que si Kang no se secaba el pelaje, de verdad que podría resfriarse. Le dijo a Kang que se bajara al suelo, porque había puesto la calefacción del suelo al máximo, e incluso la criatura se dio cuenta de que el suelo estaba calentito y era agradable. Kang se rindió y se desparramó por el suelo. Pensó que la criatura parecía un pastelito de arroz pegajoso y se preguntó si él también debería tumbarse, ya que el calor era como estar en una sauna. Y no se estaba nada mal. Le dijo a Kang que se asegurara de secarse el pelaje de manera uniforme hasta que estuviera completamente seco, diciéndole que siempre podían lavar las sábanas si se ensuciaban, pero que ponerse enfermo estaba prohibido. También le explicó a la criatura que no podían poner la calefacción cada 2 por 3, así que Kang tendría que superar sus miedos con el tiempo. De repente se dio cuenta de que estaba lloviendo a cántaros, y justo en ese momento sonó el timbre. Ann abrió la puerta y se encontró a Jin de pie, completamente empapado y con una bolsa de comida de la tienda de 24 horas. Jin se preguntó por qué el suelo estaba tan caliente, pero Han lo ignoró y le dijo que dentro había una toalla para secarse el pelo. Mientras Han miraba a su alrededor, vio el secador de pelo e inmediatamente lo cogió para secarse el pelo. Y eso fue suficiente para asustar a Kang de nuevo. El grifo empezó a agitarse salvajemente como una onda, mientras Han parecía confundido y preguntó qué le pasaba a Chloe, a lo que se corrigió rápidamente diciendo que el nombre del grifo era Kang. Mientras la criatura seguía corriendo y moviéndose frenéticamente presa del pánico fuera de la casa, alguien que llevaba una bolsa grande entró en el edificio. Una señora que él pensó que debía de ser una vecina ruidosa que acababa de mudarse cerca. La escena cambia la mañana siguiente, y vemos que tanto Kang como Han se están despertando, mirando por la ventana. Se dieron cuenta de que después de llover durante unos días, por fin hacía buen tiempo. Al ver un tiempo tan agradable, Han le dijo a Kang que deberían salir a pasear, ya que necesitaban un poco de fotosíntesis. Después de tanto tiempo, Kang estuvo de acuerdo, moviendo la cola y dejando que Han le pusiera la correa. Sin embargo, mientras salían del edificio, en el momento en que cruzaron la puerta principal, ambos empezaron a sudar inmediatamente. Han se preguntó qué pasaba, porque el sol era abrasador. Rápidamente volvieron corriendo al edificio y Han puso las noticias, que decían que después de la lluvia se esperaba que las temperaturas se mantuvieran por encima de los 35 grados Celsius por el momento, debido al chaparrón repentino. El verano se había adelantado este año. Hacía tanto calor que hasta el suelo estaba templado, y tanto Han como Kang estaban sudando a mares, preguntándose qué podían hacer. Han se dio cuenta de que debía de ser aún más difícil para Kang con todo su espeso pelaje, y la criatura hacía unos ruidos extraños que sonaban a quejas. Han pensó que tal vez Kang le estaba diciendo que se callara porque hacía demasiado calor. Decidió encender el aire acondicionado y se levantó, intentando recordar dónde había puesto el mando a distancia después de la mudanza. Una vez que lo encontró,
Encendió el aire acondicionado, pero cuando se abrieron las rejillas, su cara de felicidad se transformó inmediatamente en sorpresa. En lugar de aire fresco, el aire acondicionado empezó a escupir llamas, y Han se dio cuenta de que estaba echando aire caliente. La habitación se volvió aún más calurosa, y era insoportable para Kang. La escena cambia y vemos a Kang llamando frenéticamente al servicio técnico, pero el personal le dijo que como tenían demasiadas citas, lo más pronto que un técnico podría pasarse sería en una semana. Han preguntó si alguien podía venir antes porque la temperatura no paraba de subir, pero la recepcionista se disculpó, diciendo que aunque toda su plantilla estaba trabajando a pleno rendimiento, aún no era suficiente. Prometieron que atenderían a Han lo más rápido posible. Al oír eso, Kang se molestó y golpeó el teléfono con la pata, cortando la llamada. Han suspiró, dándose cuenta de que tendrían que apañárselas con el ventilador durante una semana hasta que arreglaran el aire acondicionado. Pero Kang seguía golpeando el teléfono peligrosamente, así que Han le dijo que parara. Para refrescarse un poco, Han abrió el congelador para coger una bebida fría y una ráfaga de aire fresco salió disparada. Fue una sensación celestial. Kang se quedó allí como si estuviera en el Ártico, disfrutando de la brisa refrescante, pero en cuanto Han cerró la nevera tras coger su bebida, el calor volvió al instante. Fluffy se giró y vio a Han bebiéndose la bebida fría sin parar, totalmente renovado y sin pensar en él para nada. Mientras Han se sentaba en su silla gaming, Fluffy empezó a abrir lentamente la puerta de la nevera con todas sus fuerzas. Aunque parecía ser un gran esfuerzo, no paró hasta que consiguió abrirla lo suficiente como para volver a sentir el aire fresco. A pesar de que Han le dijo que no lo hiciera, la escena cambia a la noche, y ahora tanto Han como Fluffy estaban dentro de una tienda de 24 horas. Han estaba comiendo un helado, sintiéndose revivir después de haber pasado calor todo el día. Le dijo a Fluffy que también le había comprado comida húmeda para grifos, así que ya podían irse a casa a comer. Fluffy parecía feliz, pero entonces Han se dio cuenta de algo. Una de las plumas del ala derecha de Fluffy estaba rota y sobresalía. Cuando Han se agachó para intentar quitársela, Fluffy le mordió de repente, haciéndole gritar de dolor. Incluso cuando Han intentó sujetarlo para ver si estaba herido, Fluffy se negó a que le tocara el plumaje. Soltándose de la correa, Fluffy salió corriendo hacia el edificio mientras Han se levantaba despacio y corría tras él, gritando su nombre. Por suerte ya estaban cerca de casa, y Han se dio cuenta de que Fluffy solo corría hacia la puerta porque tenía hambre. Pero entonces tanto Han como Fluffy vieron a una mujer durmiendo justo delante de la entrada. Bloqueaba la entrada. Al verlo, Han se detuvo, y se preguntó qué hacía una mujer borracha delante de su casa. La mujer estaba bloqueando por completo la entrada del edificio y Han se preguntó qué debía hacer. Pero Fluffy fue más directo. Se lanzó contra las rodillas de la mujer, haciendo que se despertara lentamente mientras murmuraba que le dolía el estómago. Han se lo pensó un momento, y luego le ofreció un polo de naranja. Le dijo que podría ayudarla, ya que no tenía buena cara, sorprendida pero agradecida. La mujer abrió el polo y empezó a comérselo felizmente, claramente aliviada mientras el frío dulce le calmaba la resaca, antes de que Han pudiera decir nada más. La propia mujer le preguntó si era del apartamento 301, y mirando al grifo, parecía saber que se llamaba Fluffy. Pero pasó algo raro. Esta vez Fluffy no montó ningún escándalo cuando la atractiva mujer lo cogió en brazos, y ella se fijó en la pluma rota y con cuidado se la quitó. Aunque Fluffy se resistió un poco, ella la extrajo fácilmente y volvió a dejarlo en el suelo. Todavía con el polo en la mano, le dijo a Han que ya estaba hecho y que el grifo ya no se sentiría incómodo. Mientras Fluffy volvía corriendo con Han, este lo examinó. Fluffy estaba molesto pero bien y Han vio que la pluma había salido limpiamente. Entonces la mujer le dijo a Han que no debía dejar al grifo solo porque él estuviera rehuyendo. Le explicó que una pluma rota debe quitarse correctamente, para que la nueva crezca bien, y añadió que como dueño del grifo, Han debería haberlo sabido. Dándose cuenta del malentendido, Han explicó rápidamente que él era el dueño de Fluffy. La mujer pareció sorprendida y confundida, preguntándose qué pasaba. Justo en ese momento una vecina salió del edificio llamando a la mujer, llamándola a Kang y preguntándole qué hacía fuera en vez de entrar en casa. Pero en cuanto la vecina vio a Han allí de pie, también lo reconoció como el chico del apartamento 301. Entonces, para sorpresa de Ann, la señora Kang de repente llamó a la vecina su mamá, en lo que sorprendió tanto a Ann como a Fluffy a la vez. Todavía claramente borracha, Kang saltó hacia su madre, quien inmediatamente comenzó a regañarla por oler alcohol. Kang, por otro lado, seguía diciéndole a su madre lo hermosa que era, haciendo la escena aún más incómoda. Admiró a Fluffy y susurró, preguntándose si esta era la misma hija que su vecina había mencionado antes, la llamada doctora de bestias míticas. Al escuchar eso, Fluffy asintió y mostró un signo de paz, confirmando que era ella en verdad. Mientras la escena cambiaba, vimos a Fluffy comiendo su comida mientras se frotaba el estómago, como si algo no estuviera bien. Mientras tanto, Ann estaba absorto en sus pensamientos, todavía pensando en la pregunta anterior de Kang sobre si él era realmente el dueño de Fluffy. Se dijo a sí mismo que solo era un guardián temporal, luego le preguntó a Fluffy si podrían encontrar a su verdadero dueño algún día. A Fluffy no pareció importarle y simplemente rodó por el suelo actuando lindo. Ann se negó a caer esta vez,
sabiendo que probablemente lo morderían de nuevo si lo tocaba. Así que, con una idea, Anne decidió frotar la barriga de Fluffy con el pie en su lugar. Para su sorpresa, al grifo realmente le gustó, volviéndose tímido, mientras Anne parecía sorprendido, preguntándose por qué la criatura lo disfrutaba tanto. Al día siguiente, la escena cambió de nuevo al refrigerador. Anne abrió y se dio cuenta de que se habían quedado sin agua fría. Decidió salir un rato a comprar algo. Antes de irse le preguntó a Fluffy si quería ir a caminar, pero notó que la criatura no estaba tan animada como antes. Fluffy se veía cansado e incluso había dejado parte de su comida sin comer. Anne se preguntó si era el calor y decidió que saldrían a caminar más tarde cuando el sol se pusiera. Cuando salió, Anne de repente vio a alguien tropezar y dejar caer sus cosas. Cuando se apresuró a abrir su puerta, se dio cuenta de que no era otra que su vecina de al lado, la doctora Kang. Parecía nerviosa, y después de una pausa incómoda, simplemente dijo, «Hola», sintiéndose incómoda por su segundo encuentro. Pero a diferencia de otros, Anne sabía cómo iniciar una conversación, y vio las baquetas que la señora había dejado caer, preguntándose qué hacían dentro de la bolsa de una doctora de bestias Kang. Nerviosamente le dijo al chico que estaba en una banda como un hobby, e inmediatamente comenzó a disculparse, pensando que había sido realmente grosera ayer porque tuvieron una escena de banda por primera vez en un tiempo y su mamá la había regañado mucho. Mientras tanto, vemos que su mascota de 3 cabezas estaba realmente feliz trabajando con la señora, e incluso Anne le dijo que no se disculpara porque gracias a ella, Fluffy estaba bien e incluso sacó la pluma rota. Kang explicó que ahora sabía todo sobre cómo Anne estaba criando temporalmente a Fluffy, lo cual no era una decisión fácil en absoluto, felicitándolo por ser increíble. Pero para Anne, no era tan increíble, porque cuando se mudó, Fluffy ya estaba allí y no tenía otra opción. Anne decidió saludar rápidamente a la linda criatura, preguntándose si podía verlo, pero cuando Anne gritó, de repente notó el extraño silencio. Sabía que Fluffy era curioso, así que debería haber estado asomándose y causando un alboroto ahora, pero no estaba pasando nada. Dándose cuenta de que algo podría estar mal, Kang inmediatamente entró al edificio y ambos entraron a la habitación donde estaba Fluffy. Vieron a la linda criatura con la cara pálida, vomitando toda la comida que había comido. Anne entró en pánico, preguntándose qué pasaba mientras veía a Fluffy temblar. Kang examinó inmediatamente la comida y la olió. La cara de Anne se puso pálida mientras llamaba a Fluffy, preguntándose qué hacer. Kang le dijo que no había nada malo con la comida, y le preguntó si había alguna señal de advertencia esa mañana. Nerviosamente, Anne dijo que no había nada fuera de lo común, pero luego recordó que de camino a la tienda había notado a Fluffy durmiendo y no comiendo mucho. Dándose cuenta de que esas eran señales, le dijo a Kang, quien dijo que era probable un caso de indigestión aguda, y que como Fluffy podría deshidratarse, necesitaban llevarlo al hospital que ella conocía. Kang inmediatamente recogió a la criatura, temblorosa, pensando que si tan solo lo hubiera cuidado mejor, las cosas habrían estado bien. La escena cambió al hospital, donde Anne estaba perdido en sus pensamientos, hasta que Kang le preguntó en qué estaba pensando. Por un momento Anne se quedó en blanco, sin darse cuenta de lo que quería decir. Kang explicó que había estado en silencio por un tiempo, así que supuso que se estaba culpando a sí mismo por lo que le había pasado a Fluffy. Anne no lo negó y admitió que todo esto era nuevo para él. Había entrado en pánico y no sabía qué hacer. Aunque solo habían estado juntos durante algunas semanas, Fluffy se estaba abriendo y Anne lo estaba conociendo, pero este tipo de situación seguía siendo difícil. Kang sonrió y le dijo a Anne que estaba creciendo, espléndidamente como un guardián principiante. Cuando Anne comenzó a divagar de nuevo, diciendo que era el dueño de Fluffy, Kang lo interrumpió, diciendo que incluso como guardián temporal seguía siendo un guardián. Así como los pensamientos de Anne estaban llenos de Fluffy, tal vez los pensamientos de Fluffy también estaban llenos de él. Pensar uno en el otro hizo una relación maravillosa entre el guardián y la bestia compañera. Kang le aconsejó que no trazara una línea, incluso si una despedida pudiera llegar algún día, porque el tiempo que estaban pasando juntos era genuino. Anne se sorprendió por sus palabras, y le dijo que pensaba que era alguien que solo usaba palabras duras debido a su apariencia intimidante. Pero ella lo había ayudado de muchas maneras, e incluso había dicho cosas tan amables. Kang, furiosa, se levantó y gritó que realmente no entendía de moda y había juzgado a una dama por su apariencia. Mientras Anne se disculpaba, el médico salió de la sala de operaciones y llamó al guardián de Fluffy, diciéndole a Anne que la digestión de Fluffy se había sentado y que ahora estaría bien. Anne agradeció al médico y vio a Fluffy eructar, mientras solo miraba a la bella dama y no a él. Pero este comportamiento no sorprendió a Anne. Él ya sabía lo coqueto que era Fluffy. Aún así, mientras la criatura estuviera sana, eso era todo lo que importaba. Se fueron a casa. Más tarde, el aire acondicionado de Anne finalmente funcionaba y disfrutaba del aire fresco. Como se había cancelado una cita anterior, el técnico había venido rápidamente a arreglarlo, haciendo que Anne finalmente se sintiera vivo. En ese momento, Fluffy comenzó a golpear su plato, pidiendo comida. Anne le dijo a la criatura que se callara porque el doctor había dicho que Fluffy necesitaba estar en una dieta controlada, y volver a colapsar después de unos pocos días sería malo. Cuando Anne abrió la nevera, vio la comida que Kang había dejado con una nota diciéndole que comiera bien.
De repente recordó a la señora y se preguntó si debería pedirle a Kang que comiera con él. La escena cambió a la puerta del vecino, de donde alguien estaba saliendo. Anne pensó que era la tía de al lado y le preguntó si podían comer unos pasteles de arroz juntos. Pero al mirar más de cerca, vio a una chica abriendo la puerta con una mascota que la seguía. Eso fue suficiente para sorprender a Anne, mientras la señora le preguntaba qué pasaba, y Anne, incrédulo, le preguntó a Kang quién era, incapaz de reconocerla. Después de esa pregunta, Kang se quedó atónita, por unos instantes, y luego se dio cuenta de que estaba fuera sin maquillaje, con la cara pálida. Inmediatamente le dio un codazo a Anne en la cabeza y le dijo que estaba siendo muy malo. Mientras tanto, ambas mascotas se estaban conociendo y dándose la pata. Cuando la escena cambió, vimos a todos sentados juntos, tomando bebidas frías junto con pasteles de arroz y pollo frito, mientras las mascotas jugaban. La tía de al lado le dijo a Anne que se alegraba de que Fluffy estuviera bien, ya que se había asustado mucho, cuando escuchó la historia por primera vez. Anne le dijo que todo fue gracias a Kang, que todo había salido bien. La tía dijo inmediatamente que era bueno tener una hija tan buena que les trajera comida, deliciosa y abundante, pero cuando la miró, vio que Kang seguía haciendo pucheros, mientras la hermana pequeña de Anne se reía y le decía a su madre que Anne no había reconocido a Kang, porque no llevaba maquillaje. Kang le preguntó inmediatamente a la niña si seguía siendo guapa sin maquillaje, y la niña respondió que era como Cenicienta. Anne interrumpió rápidamente, diciendo que no era que no fuera guapa, sino que se veía muy diferente sin maquillaje. Kang le dio a la niña unos billetes como recompensa por defenderla, luego se giró hacia Anne y le preguntó cuánto y de qué manera era guapa. Al oír todo esto, la madre de la niña le advirtió a Kang que, si no bajaba el tono, le iba a dar un guantazo en toda la cara. Todos empezaron a comer el delicioso pollo frito, mientras Kang disfrutaba de una cerveza y la niña jugaba con Fluffy, rodando por el suelo. Anne se sorprendió al ver lo mucho que Kang disfrutaba bebiendo, pero la señora se sorprendió aún más de que él no lo supiera. Después de todo, la cerveza y el pollo eran la combinación perfecta. Ella le preguntó si Anne quería un vaso, pero él dijo que no se le daba bien beber. Kang no le hizo caso y le dijo que si quería agradecérselo como es debido, debía tomarse al menos una copa. La tía de al lado se puso nerviosa y le dijo a Anne que no tenía que beber si no quería, preguntándose a quién se parecía su hija. Pero Anne detuvo de reprender a Kang, diciendo que había pasado un tiempo, desde que bebió de todos modos, así que podía manejarlo. Tan pronto como abrió la botella, toda la efervescencia estalló y Kang se quejó de que era un desperdicio. La tía vecina se levantó rápidamente para agarrar algunos pañuelos, pero Anne no derramó ni una gota y se lo bebió todo de un trago, disfrutándolo por completo. Kang lo felicitó por mantener bien su licor, y después de varias botellas de cerveza, la escena cambió de nuevo. Kang ahora estaba pegando pegatinas por todo Fluffy y su propia mascota. Mientras Anne y Kang hablaban, la señora explicó que los grifos eran criaturas sabias y espirituales, con fuertes habilidades empáticas, incluso capaces de leer las emociones humanas. Por otro lado, Fluffy se estaba molestando un poco mientras la niña seguía jugando con él. Kang continuó explicando que los grifos también eran comunicadores claros, lo que los convertía en compañeros divertidos. Ken preguntó en qué se especializaba Kang como doctora de criaturas míticas, y ella dijo con orgullo que trabajaba con especies grandes, especialmente grifos. Ella los cuidaba en el Servicio de Parques Nacionales, que administraba las regiones montañosas y onduladas. Mientras tanto, la niña estaba jugando al doctor con Fluffy, quien estaba actuando como un paciente no dispuesto. Kang explicó que en las zonas montañosas los jinetes de grifos eran esenciales para la vigilancia de incendios forestales y los estudios ambientales, y su fuerte resistencia y sentidos agudos los hacían perfectos para rescatar excursionistas. La tía vecina se acercó y le dijo a la niña que dejara de molestar a Fluffy porque se estaba molestando, diciendo que era hora de irse a la cama aunque ella quisiera jugar más. Anne estaba asombrado por todo lo que Kang estaba explicando, pero Kang lo restó importancia, diciendo que no era tan especial, ya que las bestias míticas y los humanos habían vivido juntos durante mucho tiempo. Incluso invitó a Anne a que la visitara alguna vez. Entonces, curiosa, preguntó qué hacía Anne para trabajar, ya que nunca parecía salir. Anne se sonrojó y le dijo que dibujaba un poco, y que actualmente estaba trabajando en ilustraciones e inserciones. Al escuchar eso, la niña sintió curiosidad y le preguntó si podía dibujar, llamándolo tío, lo que sorprendió a Anne porque no pensaba que fuera tan viejo. Ella le pidió que dibujara a Pinky Pink para ella, mientras Fluffy, molesto, arrancaba todas las pegatinas y las arrojaba al sofá. Anne ya sabía que era Pinky, y Kang admitió que dibujar también era su pasatiempo, aunque no era muy buena en eso. Le preguntó a Anne si podía criticar uno de sus dibujos, pero antes de que pudiera responder, la niña declaró que el dibujo de su hermana no se parecía en nada a Pinky Pink. Anne abrió el libro de dibujo, esperando algo bueno, pero lo que vio fue una pesadilla horripilante en lugar de una criatura linda. Después de un breve silencio, volteó la página con calma, dobló el libro y le preguntó a la niña qué quería que le dibujara. Kang. Fue completamente ignorada y no le gustó eso en absoluto, levantándose enojada. Cuando la escena cambió, ya era de mañana y Anne se despertó en su cama con el libro de dibujo a su lado,
y Fluffy durmiendo junto a él. Sentía que la cabeza le iba a estallar, tenía la garganta seca y el cuerpo pesado. Mientras se estiraba, vio a Fluffy, todavía medio dormido, y recordó que Kang le había pedido que dibujara a Fluffy. También se dio cuenta de que le habían pedido que dibujara un montón de cosas anoche, así que debió haber traído el libro de dibujo a casa en su estado de ebriedad. Decidiendo que debería devolverlo más tarde, abrió el libro y su rostro se puso rojo brillante. Lo cerró rápidamente, dándose cuenta de que había dibujado muchas cosas anoche. Cuando Fluffy vio el libro cerrado, intentó abrirlo de nuevo y justo cuando lo hizo, Ann lo llamó, diciéndole que era hora de comer. Fluffy salió corriendo, y el libro se cayó abierto, revelando un dibujo bellamente detallado de nada menos que Kang, haciendo que Ann se sonrojara aún más.